Suscríbete. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Fabio Martín? Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, ¿cómo se explica esta trifulca de post partido de Cerro Porteño Ameliano? Se prolongó bastante, ¿verdad? ¿Fue primero el hombre de Ameliano el que generó esto o ya en reacción a... Porque hace un gesto, el hombre de Ameliano Vera festeja los goles así. Sí, suele festejar así. Porque él no es ni que es anticerrita ni antilimpista, porque contra Olimpia en la Supercopa festejó de esa forma. Contra Cerro también, el primer gol que le hizo, y ayer, incluso Humberto García dijo ayer, Bruno, le preguntaba a Vera por qué festeja así. Porque siempre festeja tipo el topollillo, pero moviendo los dedos. Sí, es otra la... Sí. Abel Paredes, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Abel? Hola, buenos días. Gusto es mío. Bueno, acá te saluda Bruno, estamos con Federico, Dani, Ariel, Fabio, los compañeros. Primero preguntarte para charlar de fútbol, ¿no? ¿Qué partido vibrante el que se vivió ayer, Abel? Independientemente del resultado, ¿verdad? Porque yo te digo vibrante y vos me dirás, no, pero perdimos el partido. Totalmente, yo creo que se hizo un gran esfuerzo realmente de por ahí con un empate. Nosotros creo que íbamos bien, ¿verdad? Nos empató a la última jugada prácticamente. Después hubo varios factores, si fue o no fue córner esa última jugada. También hay que resaltar, ¿verdad?, que el partido del miércoles le dio un sabor especial a este partido del domingo, pero bueno, como dijiste, terminamos perdiendo por cosas del fútbol y realmente estamos dolidos porque, como te dije, por ahí con un empate nosotros no sé si llamarlo conforme o no, pero nos duele esta derrota realmente porque estamos necesitando ganar ya. ¿Duele la manera en la que perdieron? Porque después se generó toda una batahola. A ver, ¿qué fue lo que pasó realmente? Eso ya fue al terminar el partido. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo tu compañero. Él siempre festejó de esa manera, no tiene nada que ver ya ni que porque sea Cerro, sino que ya venía festejando así varios partidos anteriores, ¿verdad? Yo creo que ya antes tomó un poco a pecho el festejo de ahora, pero como te dije, él siempre festejó de esa manera, no fue solamente por ser esta vez o por ser contra Cerro, digamos. ¿Vos crees que, o sea, lo de Elvio, él siempre festeja de esta manera, pero crees un poco que fue irresponsable o que actuó mal Jan? Porque después él en un video dice, si ustedes quieren la camiseta, la remera, puedes enviarle que... Escucha un poquitito lo que decía Jan. Yo estaba bien tranquilo, y ahí vino el muchacho, y no sé, también de Ameliano, el 11, y hizo así, y puede hacer, hermano, puede hacer lo que quiera, pero después cuando yo ganar también, acepte también eso, acepte, no venga a querer pelear, o vos querías remera, o tenía 20 muchachos querendo mi remera, tranqui, tengo remera todo, usted quiere remera, envíalo la dirección de cada uno que yo envío el remera a todos. No hace falta pelear, hermanos. Tranqui, sin pelea. Bueno. Yo estaba bien tranquilo. ¿Escuchaste? De hecho ya en el transcurso de la mañana ya escuché lo que había dicho. Pero bueno, no quiero meterme tanto en ese tema. Realmente ya por la calentura de ayer sí estaba un poco nervioso, pero como te digo, ya no quiero meterme en lo que fue eso. Creo que fue por el momento de ayer. Y que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Con respecto al festejo de Elvio, con respecto a lo que es Jan, lo que genera él. Realmente, yo hablando por mi equipo, te digo que somos un equipo humilde, batallador, que siempre trata de hacer lo máximo posible. Estamos muy concentrados en lo que es nuestro objetivo, en lo grupal, en lo que respecta al club. Y bueno, ayer se dio todo ese ¿cómo te digo? Ese problema por no sé si fue mala interpretación de él o no, pero bueno, ya pasó. Nosotros no nos podemos quedar
en eso. Tenemos una semana larga ahora y tenemos que pensar en lo que va a ser ya nuestro siguiente rival, porque no tenemos tiempo para especulación ahora. A ver, pero el gesto hizo Jan directamente a Elvio o hizo a la banca. Según, yo no vi, pero según lo que me contaban mis compañeros, hizo en el 3-2, hizo frente a la banca, y lo que yo le vi fue cuando terminó el partido que empieza a hacer de nuevo el gesto. Entonces ahí realmente lo que yo personalmente, de por ahí se me subieron todos los nervios, digamos, y me fui encima de él, más o menos queriendo, preguntarle, ¿verdad?, del por qué. Yo sabiendo bien que Elvio siempre hacía ese festejo, no fue, como te dije, nada ahí del momento, digamos. Siempre terminó festejando de esa forma, Elvio. ¿Y qué gesto fue el que hizo Jan? Y fue el gesto que Elvio hace en su festejo, el festejo de Neymar. Siempre al estilo de esa Neymar. manera, porque realmente Elvio es creo que un seguidor de Neymar, siempre, qué sé yo, ve sus videos, sus festejos, hasta su forma de vestir, a Elvio le gusta, ¿verdad? Y creo que va más por ahí, no fue nada personal con Jan, ese festejo. Abel, ustedes dejaron un mensaje. ¿Llegaste a ver el mensaje que se quedó del vestuario visitante de Cerro? Realmente yo no llegué a ver porque me cambié rápido y ya salí junto a mi señora, a mi hijo. No sé ni si fue alguien del staff o no, pero sí vi el mensaje. Pero no llegué a ver el momento que se estaba haciendo. La primera parte dice, Jan comió a Pizarapó. ¿Eso fue cierto o no? Y según la foto que se sacó, parece que sí, pero no estoy bien enterado sobre eso, si realmente fue alguien ahí o fue algún jugador. La verdad que no tengo ni idea. Yo le preguntaba a él, no sé si me hice entender bien, el gesto de Jan, ¿cuál lo que fue? Y él lo que hace fue imitar el festejo de Elvio, solamente eso. Eso es lo que yo vi al terminar el partido. En el 3-2 creo que hizo lo mismo, pero hacia la banca del suplente de Ameliano. ¿Y es cierto eso, Abel, de que querían su camiseta? Eso es lo que dice él, ¿verdad? Ya cada uno va a sacar, como te dije, sus conclusiones, y es que realmente quieren la remera de Jan, ¿verdad? Como te había dicho anteriormente también, sabemos cómo es Jan, sabemos lo que él genera, y bueno, se dio todo ese quilombo ayer simplemente por el hecho de él haber festejado de esa manera la victoria 0. ¿Vos querrías su camiseta? Personalmente no, realmente no. Vos dijiste lo de Cerro quedaron calientes con la eliminación el miércoles en la Copa Paraguay, Abel. Quizás arrastró eso ayer. No, yo no dije eso. Yo dije que fue especial este partido el domingo por lo que generó el partido el miércoles, ¿verdad? Fue unas cuantas aristas que hicieron que este partido fuera de ese voltaje. Bueno, y hay que escuchar la versión de Jan, porque lo de Jan, él dice, lo que pasó, ¿verdad? Que No, sí, pero él dice lo que Jan dice es que si vos festejás... Claro, bancate cuando yo festejo. Claro. De la misma forma. Está bien, pero la última parte. ¿Cuál? ¿Y la dedicatoria a las camisetas? No, bueno, eso la dice Jan, después se dice mucho a Zorrito Gabriel, también le dijo lo mismo Claro. el jugador de Huracán. Si querés mi camiseta te la regalo, le dijo, ¿verdad? Pero el tema del festejo, como está diciendo Abel y lo dijo Humberto ayer, Vera siempre festeja así, contra Cerro y contra Olimpia. Totalmente. Pero también vos sabés, Abel, son un tipo de fútbol ya hace mucho en la primera que no todos tienen el derecho a saber eso, y que es como a ver qué dicen ahora el tema de la mano en la oreja, ¿verdad? Claro. Vos podés tomar mal, te digo. Exactamente, pero bueno, yo creo que ya pasó lo de ayer. Ahora todo lo que se habla ya queda a conclusión de cada uno. Nosotros ya habíamos hablado ayer en el vestuario, ya quedó atrás. Como te dije hace rato, nosotros vamos a enfocarnos en lo que quedan las 9 finales en el torneo clausura. Trataremos hasta el último de alcanzar nuestros objetivos. Creo que no estamos lejos, vamos a dar pelea hasta la última fecha. Como te había dicho, también somos un equipo, un club muy humilde. Siempre tratamos de dar lo mejor para dejar en alto lo que es la Sportiva Ameliano. Realmente creo que creamos, como dijo ayer un compañero, un ADN ya en el club, y vamos a tratar de siempre dejar la vara alta como lo venimos haciendo. Bueno, Abel, y para cerrar, te pregunto, el
¿El partido lo gana Cerro o lo perdieron ustedes? Una pregunta difícil me va a hacer, Sí, sí, pero sí, creo realmente. que a conclusión de cada uno. Por ahí lo que te dije, no quiero realmente meterme mucho con la decisión del árbitro, pero para mi parecer personal creo que no fue con esa última jugada, pero también hubo esa atención nuestra, ¿verdad? Y bueno, muchas veces se pierde un partido por estas cosas, pero no hay nada que hacer, solamente trabajar, ¿verdad? Para lo que viene y tratar de corregir todos los errores que por ahí nos termina costando al final. Gracias por atendernos, muy amable. Dale, Bruno, hasta luego. Un fuerte abrazo. Abel Paredes, jugador de Ameliano. Bueno, acaba de levantar esto el club Ameliano, o sea, bueno, en realidad, Milena Olmedo Cabral, ella es, entiendo, una de las jefas o es la jefa de prensa sí. de Ameliano. Para aclarar, Elvio Vera siempre festeja así cada vez que anota gol. Él siempre me busca en la esquina para poder capturar su festejo para alzar en las redes sociales del club. Por ahí leí que dijeron que estaba provocando y es mentira. Es cuando anota gol, siempre festeja así. Él cuando anota el gol, siempre festeja así. Esto es lo que dice Milena Olmedo, jefa de prensa de Ameliano. Lo de Jan, tenés su versión otra vez. Ponerlo al aire, lo de Jan, que él dice, bueno, que si se festeja así, o por lo visto que no sé, hay algo pasó, una pica, ¿verdad? Tenemos en TV también para Dale, para ponelo verlo. al aire. Yo estaba bien tranquilo, y ahí vino el muchacho, y no sé también, de Ameliano, el 11, y hizo así, y voy a hacer, hermano, puedo hacer lo que quiera, pero después cuando yo ganar también, acepte también eso, acepte, no venga a querer pelear, o vos querer a remera, o tenía 20 muchachos querendo mi remera, tranqui, tengo remera todo, usted quiere remera, envíalo la dirección de cada uno que yo envío la remera a todos, no hace falta pelear, hermanos, tranqui, sin pelea. Bueno, ahí está Jan. Milena Olmedo, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buenos días para todos. Me van a disculpar por la voz, pero estoy toda disfónica. Bueno, aclaraste esto a través de tu cuenta, Ameliano, no sé si lo va a hacer a través del propio club, pero contanos un poco lo del festejo en el caso del jugador que generó un poco la polémica Vera. Y escuchaste lo que decía Jan, ¿verdad? La verdad que es totalmente falso, porque yo soy testigo más que nadie de lo que Elvio hace. Siempre Elvio Vera festeja de esa manera, hasta en el entrenamiento. Y yo estaba del lado del arco de Jim, del arquero de Cerro, porque yo soy la que capturo las imágenes para las redes sociales del club. Elvio Vera, tras anotar el gol, vino a festejar directamente enfrente mío para que yo pueda capturar esa imagen. Y la cámara de la televisión estaba al lado mío. De paso vino y le dijo a su mamá que era para allá el gol, y vino frente mío y yo le capturé esa imagen. Él siempre en todos los partidos festeja de esa manera. Yo no sé por qué el arquero se tomó de mala forma ese festejo, siendo que Elvio siempre festeja así. ¿Y qué gesto hizo Jan hacia ustedes? ¿Vos llegaste a ver eso? Sí, la misma cosa que hizo Elvio, pero el arquero vino enfrente de la banca de suplentes donde estaba el cuerpo técnico de Ameliano y hizo el mismo gesto que hizo Elvio. Él tomó como si fuera que Elvio vino a burlarse, pero en ningún momento Elvio le miró al público, vino a mirarme directamente a mí. Por suerte yo capturé cuando Elvio directamente miró a mi cámara, haciendo ese gesto. Ah, mira vos. En cada fecha él hace eso, hasta en el entrenamiento cuando la nota su compañero, viene a festejar enfrente mío y hace lo mismo. Y cuando Jan hace el gesto, ¿es ahí donde reaccionan los de Ameliano, la banca misma, o los jugadores dentro de la cancha se percatan de eso? Ahí ya no te puedo asegurar porque realmente ya hasta a mí me metieron una patada. Yo entré porque terminó el partido y me fui a buscar a Aldo Maíz porque era el destacado del encuentro y es multa para el club y el jugador mío no habla. Me fui para buscarle y un hincha, creo, eso estoy justamente pidiendo a los colegas y también le voy a pedir al Club Cerro Porteño, si hay algún video donde se ve donde un morocho de short rojo se acerca y me prende una patada en la pierna izquierda y el árbitro estaba frente mío y él también vio, el señor Blas Romero. ¿A vos te agredieron entonces? A mí me patearon porque yo me fui a buscar la Maíz, pero Maíz justo estaba en el embrollo y yo le gritaba a Maíz y me vino con todo el morocho no tenía remera, tenía un short rojo
y me prende una patada en la pierna izquierda. Pero y creo es que del no se club, percató también de que yo era ¿de mujer. dónde es? Dentro de la cancha mismo fue. Porque Estaba viste que del lado del ingresaron árbitro. hinchas inclusive, ¿verdad? O no sé si de la barra Sí, misma. ingresaron varios hinchas y uno de ellos fue el que me agredió a mí. Ah, uno de los hinchas fue el que te agredió. Uno de los hinchas. Sí, porque estaba sin remera y tenía el short rojo. ¿Y Amelia no va a Era hacer un- denuncia alguna? ¿Qué sabes de la institución propiamente? Hasta el momento no tengo autorización, pero me imagino que en el transcurso del día me van a estar dando un informe donde seguramente va a decidir el presidente qué acción realizar, ¿verdad? Tenemos Ariel. que esperar hasta que el presidente nos avise. ¿Podría haber denuncia entonces? Y la verdad que no sabría decirte, estoy esperando a que el presidente diga, ¿verdad? ¿Y Humberto qué dijo? Hasta el momento no pude hablar con Humberto después de la conferencia de prensa. Pero en ese en momento, silencio. porque vimos que él corrió también, pero le trataba de Sí, obvio. atajar a los muchachos, ¿verdad? Claro, se fue a buscarle a todos los jugadores como cada técnico hace, ¿verdad? Cuando ocurre este tipo de cosas. Al igual que yo, al jugador que ha destacado, ¿verdad? Pero lastimosamente los hinchas se metieron y se armó el embrollo. Bueno, está bien. Hecha la aclaración, entonces vos decís que el festejo siempre lo hace así, Vera, de esta manera. No hay Claro ningún que cambio sí. en su... No, Elvio Vera nunca tuvo mala intención. Él siempre festeja, en cada partido festeja así, hasta en el entrenamiento. Bueno, gracias por atendernos, Milena, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Bueno, qué final, ¿verdad? Qué caliente todo lo que pasó. Permítame, muchachos, después vamos a opinar sobre esto. Te pido, por favor, Fabio. Vamos a Ronaldo de Jesús, Víctor Bernay, Humberto García, el hincha opina. Después del partido en el que Cerro lo da vuelta de una manera extraordinaria. Qué partidazo, qué bien lo de Cerro, qué bien por la gente que se fue a la olla. Realmente fue un partido vibrante, fue. Hace mucho Pero que... apática terminó siendo un partidazo. Sí, partidazo. Emotivo, la gente se fue con una alegría exultante después de un 3-2. El tema de la rencilla, ¿no? Todo. El penal VAR sobre la hora de la reacción de Cerro, 2 goles en 3 minutos antes. Tuvo de todo realmente, como para que el hincha diga, no, así da otro campeonato, por más que esté lejos todavía, que quedó a 7 puntos, ¿verdad? Pero fue un partido realmente de aquellos, quizás el más emotivo de Cerro en esta campaña. Sí. Creo No, que en todo el muy torneo emotivo. donde, sí, muy emotivo. Es que uno no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Porque era un partido en el que vos decías, no, esto o termina empatado, Claro, puede pasar cualquier cosa, podía pasar. Porque quizás Cerro se aferraba a la posibilidad que Gutiérrez haya cometido una mano clara, que el VAR iba a cobrar penal, y no fue así, y bueno, era como para que se iba al partido, ¿verdad? Y cuando es penal para Meliano, También, Cerro estaba no, más cerca claro. del tercero, lo empata Meliano, que después agarra la pelota y Cerro queda el contragolpe, ¿no? Un partido cambiante no solo en el resultado, sino también en el tema del dominio, grandes rendimientos, también por el lado de los dos equipos, ¿no? Muy lindo partido realmente, que pinta un poco, y creo que sí tuvo mucho que ver lo que se estiró de la eliminación de Cerro el miércoles pasado. ¿Cómo festejaron los 3 goles los muchachos de Cerro, los jugadores? Fue la muestra de cómo estaban para ganar el partido de ayer. Vamos con las repercusiones. Sí, muy feliz, muy contento. Gracias a Dios se me dio la oportunidad y pude aprovechar, y también lo agregado del gol, también muy feliz por poder aportar de mi parte al equipo y a poder seguir Ronaldo. sumando. Es lo que venimos trabajando día a día. Algunas veces sí, algunas veces no se da. Hoy se dio y muy feliz, muy contento. Y a seguir por este camino, que este es el camino a seguir. No, y la verdad, estando en un club grande, uno siempre tiene que estar preparado. Las oportunidades llegan, a mí me tocó, gracias a Dios pude aprovechar, y a seguir, que esto sigue, a seguir peleando, a seguir disputando partido tras partido y alcanzar cada uno nuestros objetivos y el objetivo del equipo. Nosotros sufrimos mucho lo del miércoles, nos duele, porque somos parte de esta hermosa familia y los futbolistas se sienten así también. Que nos defina el juego, la entrega del equipo, para mí es muy valorable,
y que quien convierta el tercer gol sea Ronaldo también, porque lo hablaba con Fernando Jubero, lo hablaba con Miguel Castillo, que estuvo en formativas, y hablábamos de Ronaldo. Ronaldo en la sub-18 en el año 2019, que yo estuve aquí en la división reserva, Ronaldo era goleador en detenidas. Y conocerlo desde ese año 2019 y de verlo cómo jugaba ahí, cómo se expresaba, y analizando videos de las posibilidades de juego de hoy, elegimos a él. Y uno de los aspectos por los cuales lo elegimos es su juego aéreo, es muy determinante en el juego aéreo y lo hizo siempre en formativas. Deja preocupación. Humberto García. Nuevamente, podríamos haber empatado el partido que fue bastante disputado. Encajamos el último gol en esa pelota parada que para mí no fue córner. Y lastimosamente estamos en eso. Hay que tratar de recuperar nuevamente al equipo. ¿Qué pasó al final? ¿Qué originó la reacción de la banca, de todos los jugadores de Ameliano? Y no sé, que nunca le pregunté a Elio por qué hace ese festejo, pero siempre hace ese festejo. No sé si se acuerdan cuando ganamos la Supercopa Olimpia, y todos los goles que mete hace de la misma manera. Cerro nos mete el tercer gol y se dirige a la banca el arquero, hace el mismo gesto. Al terminar el partido nuevamente le hace el gesto a los dos jugadores y esa fue la reacción. Pero hay que entender también que hay que saber ganar y hay que saber perder. Lastimosamente hubo esos empujones, pero tratamos de calmarnos y no calmarle a los jugadores y creo que no pasó mayor. Bueno, sponsor. El paraguayo presenta El Hincha Opina. El primer tiempo fue muy difícil, ¿verdad? Parecía un equipo sin espíritu, ¿verdad? Que cambió en este segundo tiempo. Vino bien el lavado de cabeza y algunos ajustes. Gracias. Es un sufrido, pero ganamos. ¡Vamos, Cerro! ¡Sufrido! Sí se pudo hoy. Especial. Felicidades, Cerro Porteño. Señor, es nuestro aniversario. ¡Fuerza, Cerro! ¡Vamos, Cerro! ¡Aguante, Cerro! Señor, ¿qué le dejó Cerro hoy? Y bueno, esto de Cerro, un equipo con jugadores. Ganamos, eso es lo que importa, hay que sumar. Sufrimos, pero ganamos. Señor, ¿qué le dejó Cerro hoy? Bueno, se jugó muy mal, pero esperamos que podamos conseguir mejores resultados a futuro, pero el equipo pésimo. Bien Cerro, aguante Cerro, carajo. Ameliano la ve. Bueno, sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo, presentó El Hincha Opina. Bueno, partido intenso con polémica. ¿Qué ustedes interpretan de lo que pasó en ¿El penal? Y mucho, el final me parece que es mucho producto de toda esa impotencia que estaba viviendo Cerro con lo que ya decía Federico, hacer el segundo gol, estar cerca del tercero, no marcar, te convierte en un penal que es discutible, o te sancionan un penal discutible, hace el gol Ameliano, parecía que otra vez Ameliano te iba a dejar ahí mal parado en el campeonato, sin embargo se ganó sobre la hora y... La gente estuvo malo de Llana. Espérame un ratito. La gente de Ameliano dice que no debió ser convalidado el gol porque se desvía en el árbitro después en Churín. O sea, porque todos estábamos pendientes en qué parte del cuerpo a Gutiérrez le pegó. Y al colombiano le pega. No sé si después de eso se vuelve a desviar en otro lado. Porque, claro, todo lo que vamos a hacer. Paredes vuelve a decir lo mismo que ayer dijo también en conferencia con una falta de la rodilla de, creo que fue Alfio Cecilio el que buscó en el gol de... No. Ellos salen con... En el gol de... Tienes en el gol de... Claro, en el gol de Turín. Sí. Cuando Alfio salta... Y no hubo ningún tipo de... No hay infracción. Buscan la manera de llevar agua a su molino. También, totalmente de acuerdo. Y la otra hay que ver, la verdad, si salió o no, si fue córner, porque como dice Dani, todos nos quedamos con el colombiano, que se tira con todo para tapar bloquear el remate que iba al arco, y después la jugada siguiente no la vimos. Yo el penal, Federico, hablando ya de todo un poco, el penal, he visto otros ángulos y no me cierra. No, digo, parece que es la sensación que es por el pecho. No, pecho, porque hay dos ángulos, uno de enfrente, es porque se mostró más tarde, y uno desde el lado del arco de esa cámara. Y ahí yo no observo que haya un toque en el brazo. Le pega en el brazo, pero
viste que es una jugada de lateral, viene del lateral Claro. y no es un disparo largo, por ejemplo, para decir, bueno, el tipo tiene el brazo extendido y evita que la pelota pase. No es así. La pelota iba a caer en el suelo, en el césped, si no iba en el brazo. Entonces es una jugada donde es de interpretación. Sí, es ¿verdad? una jugada rebuscada, pero en la toma que detecta el VAR y le muestra a Romero, como que hay un movimiento adicional. Al no ser veloz el balón, como que eso lo termina condenando a Quintana. Y en el tema y en el tema futbolístico, yo creo que Cerro cambió abruptamente su versión en el segundo tiempo. Demasiado bien le vino el cambio de Alfio por Wilder Viera, porque, se genera esa sinergia de que entró bien el que ingresa, el que no estaba marcando diferencia, y además tácticamente el equipo se siente mejorado, porque vos decís, mira cómo arrancó el segundo tiempo, y tu doble 6 es Peralta o Bobadilla, no es precisamente un corte picapiedra, y por banda vos tenías a Pachi, Cecilio, Alfio, Churín, Alan Núñez, cada vez está jugando mejor, y cuando recalco lo de cada vez, porque se lo ve con confianza, porque tiene madera, tiene potencial, uno sabe lo que también te puede dar Zamendia enchufado. Entonces hablamos de un equipo con un corte bien ofensivo, y en esos 15, 20 minutos de furia Cerro pudo haber inclusive hecho un gol de mayor tranquilidad. Después lo que plantearon, el tema del tumulto final, yo creo que es la eterna discusión, porque a ver, ya escuchamos la versión de Jan, escuchamos la versión de Ameliano. Más allá de que es un festejo que siempre hace, se nota que a Elvio le gusta este tema del picante, porque después estaba pensando, y contra Olimpia en la Supercopa, porque él hace el primer gol él está amonestado, él no hace la de Neymar, en esa época todavía no tenía la de Neymar, él hace, ¿sabes qué hace? Tipo, hola, él como que le saluda, y a toda la gente del Olimpia era, si Olimpia había llenado el defensor del Chaco, no es para decir, no, pero el gol lo hizo en Norte y en Norte estaba, no, tiene, digamos, eso de ser un poco picante, pero ya, los antecedentes muestran que contra Resistencia o en la práctica hace esto. Pero Jan se equivocó, dice Para Ariel. mí sí. ¿En qué sentido? Para mí sí, porque lo que él hizo pudo haber generado roja, pudo haber generado más incidentes, arrastrado a sus compañeros, el propio Jan pudo haber sido perjudicado si, por ejemplo, el árbitro lo expulsaba. Entonces me parece que comprometió el buen momento que tuvo el equipo que ganó. Me parece que es totalmente innecesario para el futuro de Cerro, un equipo que comienza a tener un andamiaje importante con Bernay. Para más, él ya tiene el antecedente en el clásico, que nos jugó un clásico, perjudicando al equipo en aquella definición de la Supercopa. Yo sé que es su perfil, que le gusta, en la tribuna, también está en este tipo de bataola, pero para mí comprometió a sus compañeros que, para la suerte del Cerro Porteño, no se metieron en la temperatura. Algunos se abrieron, festejaron. ¿En qué es lo que le comprometía a...? Y se armó un quilombo y había 3-4 expulsados. Porque él no estaba amonestado. No, pero pudo haberse... ¿Qué pasaba, por ejemplo, si había una agresión? Bueno, pero eso es lo que dice Jan, pues, si le festejan a él o a Cerro, que también cuando marca Cerro, él puede festejar. Pero ya ganaste el partido, ya hiciste 2-3 veces. No, yo te estoy ya planteando. ganaste el partido, vos tenés que mirar. Porque después le trató como terminó que fue irresponsable. Sí, fue irresponsable, no es que le trato, es irresponsable. No es que le trató, es irresponsable. Comprometió a algunos compañeros y su propia presencia para los próximos partidos. No, señor, no me pasó. Yo le entiendo a Ariel, porque es cierto, él no estaba amonestado. Pero, y yo, ¿sabes qué, Ariel? Por eso lo dije en transmisión. Yo creo que los compañeros saben cómo es Jan. Por eso, fíjate que nadie se mete. Y a lo sumo lo que quieren hacer es una especie de corralito para proteger a Jan. Desde ese lado. Todo lo que decís tendría mayor peso si es que hubiese existido repercusiones disciplinarias en contra. Pero voy nomás. Pero es que pudo haber pasado eso. Ya sé, pero lo que... Capaz ese segundo festejo, porque el festejo que se ve en la televisión es el festejo en el gol de Ronaldo de Jesús. Ese no... ahora, la gente de Meleno dice cuando terminó el partido. Hubo otro. También, ya no tiene por qué hacer la búsqueda periodística de decir, no, él luego festeja así. Por eso él declara como declara. Y remata con el tema de la camiseta, que es ya cuando estás medio caliente vos también.
Lo que Yo hizo creo- Cócaro con lo de Vareiro. No, para mí primero parece que Vera, por más que festeje siempre así, Neymar todo bien, miró a Norte ayer. Yo vi que miró a Norte a preferencia en el momento del festejo, ¿verdad? Y Jan le suma una cosa. Jan estaba muy caliente porque él sabía que ayer fue uno de sus peores partidos, porque ayer el primer gol, El primer gol es su culpa. responsabilidad de él, y después no tuvo ni una para atajar más. O sea, no. Entonces ahora estaba con esa procesión y le saltó. Yo creo que, recién me decía alguien, yo creo que los dos son provocadores. Tanto Vera como Gianni se encontraron en un juego de provocación que por suerte no pasó a mayores porque el resto los coltaba ya de los compañeros y había gente Emiliano que también sacaba. Pero fue muy caliente. Vamos a hablar después de un tema que también afuera de la cancha estuvo caliente el tema. Se nota que lo que pasó en 3 semanas también captó. A ver, acá me dice el 4-19 de Emiliano hicieron la franja novena. No. Y bueno, y son cosas que de repente pasan, por eso digo. Yo puedo compartir algo con Ariel, pero también lo entiendo a Jan, porque estaba caliente porque hizo un mal partido, no atajó ni una, la habían empatado casi sobre la hora con un penal increíble, y hizo el gesto. Quiera o no quiera, y yo lo vi a Vera que miró a Norte, por más que me digan dónde iba a mirar, y bueno, miró a Norte en ese momento de reacción también de parte del público. Estamos con el señor Emigdio de Jesús, el padre de Ronaldo de Jesús, que ayer tuvo realmente un partido extraordinario en el debut de Ronaldo. ¿Qué tal, don Emigdio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Bien, muchas felicidades. Gracias, Bruno. Bueno, no te escucho muy bien, don Emigdio. ¿De qué? Ayer hablábamos de la zona, una zona San Patricio. Obvio, don Emigdio. Disculpame la ignorancia. San Patricio Misiones, ese queda entre la ciudad de Santa Rosa y Santiago, la mitad por ahí, en el medio. Sí. Un pueblo, la ciudad más joven de Misiones se llama. Pero, son de raíz humilde ustedes, discúlpame. Sí, somos de raíz humilde y futbolero también. Mira vos. ¿Ariel? ¿A qué se dedica la familia, señor? Si se puede saber. Acá nosotros nos dedicamos más al campo. Ahí tenemos ganado un poco, la chacra. Somos de la campaña. Entiendo. Y contanos un poquito la historia de Ronaldo. ¿Él en qué equipo comenzó allí? ¿Hizo escuela de fútbol, formativas? ¿Cuándo llega a Cerro? Ronaldo empezó conmigo luego en la escuela de fútbol. Yo soy el profesor de escuela de fútbol y soy técnico acá de clubes también. Y él empezó conmigo en la escuela de fútbol, acá en la escuela de fútbol de San Patricio. Y después él, a los 13 años, se fichó acá en un club Libertad de San Patricio. Sí. Que el año pasado jugó la Copa Paraguay. Y después a los 15 años él se fue a Cerro Porteño. ¿Cómo llega a Cerro? Yo tengo un primo, Dalmiro Cardoso, y él fue el que le abrió la puerta en Cerro y yo me fui a llevarle para la prueba y ahí se quedó él. ¿Cuánto tiene de estatura él? Ahora tiene 1.92. 1.92 a la pucha. Sí. Gigantejo. Pero independiente de tu chaitere, ¿y vos o la mamá, quién es tan grande ahí? Yo tengo 1.88. Vos sos grande también. Sí, su mamá tiene 1.70 por ahí. Ya, esos son familia. ¿Y tiene hermanos él? No, único hijo. El único hijo. ¿Y cómo hacen? Él ya vino de hace mucho tiempo. ¿Dónde vive él, don Emigdio? Porque dejar San Patricio, venir acá, vivir, me imagino, no sé, estará viviendo cerca de la cancha, sin que digas el lugar exactamente, ¿verdad? Pero ¿cómo hacía para ir a entrenar todos los días? Y él primeramente se fue en la casa de una de sus tías que vivía que vive en Capiatá, la tía. Y ahí antes se iba a quedar y después unos tiempos se fue a quedarse también ahí en la pensión de Cerro. Y después
Ahora ya está viviendo en un alquilado. Ah, ya. ¿El club le alquila eso, él nomás alquiló? No, él nomás. Ah, ya. Pero ya tiene contrato profesional con el club, ya recibe viático, sueldo, ya está mejor, ¿verdad? Él tiene contrato profesional con Cerro y tiene sueldo también, pero... Y a la vez estudia también. ¿Y qué está estudiando? Licenciatura Ciencia del Deporte. Este año termina. Ah, Ciencia del Deporte, qué bien. Qué bien. Habla muy bien tu hijo, se nota que se desenvuelve muy bien. Sí, ese era el trato que hizo con su mamá. Con la condición de estudiar, se fue a jugar en Cerro. Ah, la mamá le dijo, si querés jugar fútbol tenés que estudiar. Sí, y si no vas a estudiar, no jugás fútbol. Y él decía al técnico al terminar el partido que se especializaba en la formativa en hacer los goles en las pelotas paradas del equipo. ¿Siempre fue así? Sí, siempre. Yo siempre le decía que tenía que patear de pelota parada y siempre le enseñaba eso. Y va bien el cabezazo. Los goles. En el juego aéreo también se hacía sentir siempre en las formativas. Sí. En la sub-18 era que no me acuerdo cuánto, pero 8 o 9 goles metidos ese año. Siendo central. ¿Y toda la vida fue central él? No, yo acá en el Club Libertad le hicieron jugar de doble C y después le hicieron jugar de central. A veces cuando los resultados no se van, le alzábamos también del número 9. Ah, ¿él llegó a estar en Libertad? De allá. Ah, de allá de... Ah, me asusté, viste que viene todo Libertad de repente, Libertad allá de San Patricio. Sí, Libertad de San Patricio. Pero él nunca probó en otro club, directamente vino a Cerro. Directamente. O sea que antes irse en Cerro se fue a probar en Olimpia, en Libertad, pero no le dieron tanta importancia cuando él se fue. Y después Dalviro Cardoso me dijo, yo le quiero llevar en Cerro. Ah. ¿Y ahí quién fue el técnico que le dijo que sí, que se quede? Él estaba de coordinador, el señor, ¿cómo te era que se llamaba? El que era jugador de Guaraní antes. No es... Feli Darío. Feli Darío León. Él es el que le dejó en Cerro. Perdón, ¿quién le llevó a Cerro cuando en Libertad no pudo estar? ¿Dijiste, señor? Dalmiro Cardoso. O sea que, perdón, acá, esta fue la noticia, don Emilio. Estamos hablando con Emilio de Jesús, el padre de Ronaldo de Jesús, porque hizo un partidazo ayer extraordinario. Yo te digo, y esto lo digo con mucho respeto, es opinión mía nomás, don Emilio. Lo dije esta mañana en el canal, también en Canal 9, en el medio colega. Ese partido para mí, a mí ya me llena mucho más que Brock. Y lo digo con mucho respeto. Es una cuestión de gusto. Me parece que este chico tiene, ojalá que se mantenga en primera. Pero él se fue a probar a Olimpia y a Libertad y en los dos clubes fue rechazado. Sí, en los dos clubes fue rechazado. En Olimpia y en Libertad. Ahí está. Las cosas del fútbol, ¿verdad? Qué increíble. ¿Qué te dijo tu hijo sobre lo que pasó al final del partido? Él no me dijo nada sobre eso. Lo único que me dijo era que estaba demasiado feliz y que por fin se le dio. Está muy bien. Gran partido realmente, muy emocionante. ¿Vos no estuviste en la cancha? No pude porque justo hace un mes mi señora se operó de piedra en la vesícula y todavía no. Pero estaban viendo el partido, estaban viendo, escuchando, ¿qué estaban haciendo? Y estábamos mirando. Qué bueno. En casa. Ahí está. ¿Se juntó toda la familia? Sí, con su mamá y casi abrió otra vez su herida por culpa del gol. Pues se levantó. Claro, pues recién operada mamá la vesícula. Ese morde. Así vea, don Emilio. Yo trataba de controlar la mamá porque
calmate, le decía, porque yo creí que iba a abrir otra herida ahí, güey. Está bien. ¿Cuántos años que tiene tu hijo ahora? 22. 22 años. Mira, tardó bastante para debutar, ¿eh? Porque normalmente, en Europa, 17, 18 años le hacen jugar en primera a los muchachos, ¿verdad? Pero tuvo paciencia por lo visto tu hijo. Sí, yo siempre le digo eso, que la paciencia y la perseverancia, que en algún momento tiene que tener su fruto y que él tiene que perseverar nomás, que siga luchando por su sueño, porque su sueño era debutar y meter el gol, y justo ayer se le dio, debutó y metió el gol. Es impresionante acá, por ejemplo, la familia, los amigos, cómo te dan ese mensaje de aliento, de apoyo. Don Emilio, ¿por qué se llama Ronaldo él? Ronaldo, porque Ronaldo es hasta ahora mi ídolo, el fenómeno. Ronaldo Nazario de Lima. Ronaldo Nazario de Lima, el fenómeno. Por eso, claro, no, qué jugador, Dios mío. ¿Tu ídolo? Sí, mi ídolo. Y su mamá quería que le pongan a Nahuel, entonces yo le dije, bueno, primero le ponemos Ronaldo y después le ponemos el nombre que vos quieras, pero Ronaldo lleva primero. Cualquier cosa, pero Ronaldo primero. Ronaldo primero, y después que quiera ponerle, le dije a su mamá, y entonces le pusimos Ronaldo Nahuel. Él se llama Ronaldo Nahuel de Jesús López. Apellido compuesto vos tenés, ¿verdad? Sí, de Jesús. ¿Español ese o no? Me parece que es portugués. Portugués de Jesús. Sí. ¿Cómo sería en portugués? Bueno, no, y decime una cosa, ¿ustedes no tienen pasaporte comunitario o forma de hacer eso? No tenemos. Y él desde la Sub-15 en adelante nunca más salió de Cerro Porteño, siempre hizo el proceso ahí, jugó todos los partidos. Sí, todos los partidos. Él salió acá campeón con Libertad de San Patricio en la juvenil. Ese año, cuando se fue, en el 2017. Y se fue allá en Cerro y salió campeón en la Sub-15 también, ese año. Federico, ¿querés hacer una consulta vos? Le quería consultar, ya la edad que tiene, la estatura. ¿El representante tiene él? ¿Quién es señor Jesús? Sí, ahora sí cambió el representante y ahora está el señor Diego Cerrati. ¿Y antes quién era? Antes era Freddy Soto Paniagua. Freddy Soto. Es Diego Cerrati ahora. Mirá vos. Sí, ahora es Diego Cerrati. Pero hace poco tiempo. Hace poco, me parece que fue en mayo que empezó a trabajar con Diego. Bueno, muchas felicidades, don Emilio. A ver, un dato más. Él no debutó ayer, él ya jugó contra Luque. Lo que sí debutó en las redes con el gol. El recordado penal que no le dieron a Luqueño es con él, es Ronaldo el que pone la rodilla a Fernando Benítez de Luqueño. Y el año pasado estuvo en la intermedia a préstamo en River. Algunos datos sobre Ronaldo. Mira vos. Bueno, está bien. Vale la aclaración. Segundo partido entonces en primera división. Poco más. De hecho, él debutó contra Barcelona. ¿Tiene algunos partidos donde ingresó en el segundo tiempo? Y en la Copa Libertadores contra Barcelona, yo recuerdo porque Saba lo mete a un lungo y ganó todas por arriba. Cuando faltaban 10, 15 minutos. Ya. O sea que ya tiene. Vamos, después que nuestros estadígrafos nos envíen Cristian o Benru o los muchachos, Miguel, que maneja muy bien las estadísticas. Gracias, don Emilio. Un fuerte abrazo desde el aire y lo mejor, éxitos para tu familia y para tu hijo. Dale, gracias Bruno. Gracias, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ronaldo de Jesús, el jugador de Cerro Porteño, charlábamos con su padre Emilio de Jesús. ¿Por qué se llama Ronaldo? Bueno, por el fenómeno, ídolo del padre, ¿verdad? Innegociable lo que contó el señor con la mamá.
Le puede poner el segundo nombre lo que quiera, le dijo, pero Ronaldo tiene que llamarse primero. Ahí está el señor. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser bueno. Juega Olimpia hoy ante Resistencia. Ya vamos a ir a Johnny, lo tenemos en el circuito en segundos nada más. Para vos fue irresponsable, Jan, según Ariel. ¿Compartís con él? Y siempre que uno reacciona a una reacción, siendo profesional, tiene algo de responsabilidad, ¿verdad? Por lo que está mencionando, arriesgarse una expulsión, más con el antecedente, pero yo lo entiendo, digo, porque para mí también provocó, ya fue explícito, ¿verdad? Si él festeja así, que se aguante que yo festeje así, porque los dos están dentro de esa... Ya no es más conocido porque de Cerro. Pero no es una reacción las veces a una y eso estoy diciendo, las veces que lo vimos a Vera, también lo vimos provocador. Yo digo, le agrego que ayer, pero ayer yo lo vi bien que miró la tribuna. Es más, Churín corrió como 70 metros para advertirle al árbitro eso, y el árbitro no le dio bolilla, ahora le dijo, salga de acá, pero para mí reaccionó conociéndolo a Jan, reaccionó y después hizo el video que hizo, pero hay una provocación previa. O sea, no es que él tomó un acto que no fue para tal y se fue a arriesgar una batalla, la verdad que nadie lo siguió, ni entre los compañeros, ni tampoco la gente de Ameliano. Sí estaríamos hablando otra cosa si esos hinchas que entraron, si iban contra los de Ameliano, porque en un momento parecía. Pero por suerte, como estaba todo calmo, los hinchas entraron y se fueron directamente a festejar con sus jugadores. Pero mira que fueron 5 hinchas por allá. ¿Entra en la escala de irresponsabilidad? Porque ese pues es el adjetivo que utilizó Ariel, lo de Jan. ¿Entra para vos en esa escala? Sí, sin ser el culpable de todo, porque le doy también su grado a Vera, que también deberá aprender en grandes escenarios a no festejar así. No sé si contra Reyes y compañía, como decía la jefa de prensa, festejaba así, pero entra porque pudo haber desatado algo más grande. Y siempre estamos hablando, ¿verdad?, de tratar de cuidar lo que se hace adentro para que no estén los de afuera, porque ayer se dio la particularidad. Nosotros terminamos con escándalo, parecía un fútbol de otro país. Y en Tuyucuaga había escándalo antes del partido. O sea, estaba muy rojo el domingo, estaba entre un partido y otro. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, haz tu compra inteligente, llevando 2 o más productos iguales. Ahorras más, cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Guayenitagua, el Cacique sí te conviene. En Petrosur, carga nafta, activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Cómo te va, Johnny? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Bruno, buen día. Saludos para todos. Bueno, contanos un poco lo de Olimpia en un momento. ¿Está confirmado? ¿Olimpia tiene equipo confirmado o no? No, todavía no lo confirmó en la última charla. Ahora se va a confirmar el equipo, si va a jugar con su 18, si va a jugar con
Barreto por el medio o utiliza otro futbolista. Lo cierto y lo concreto es que está convocado, y así como decía Federico en otro momento en la radio, Derlis podría tener minutos, pero en la banca de expectativa. Ah, en la banca. ¿Y Bruguera? Sí, señor. Bruguera también está convocado y seguramente será parte de la banca de expectativa, pero también dame un poco un titular, Johnny, porque todo suplente es lo que me estás diciendo. Y no es Aaron Páez el muchacho. ¿Páez que podría ser el sub-18 o no? ¿O por qué está él en un probable equipo, Johnny? Sí, Federico, pasa que Olimpia está quedando para atrás con relación al sub-18. Alan Cano no satisfizo su fútbol en ese partido contra Tacuary, entonces perdió el puesto, y el que podría aparecer hoy es Aaron Páez. Es un centro delantero, buen físico, ya tuvo la posibilidad de jugar ante el 12 el año pasado en el campeonato Apertura algunos minutos contra el equipo itagüeño, y hoy podría ser el acompañante de Brian Montenegro. Romero ya pasó los 18, él ya no entra en esa, es mucho más. 20 algo tiene. Vos sabés que me gusta Romero, pero no sé por qué no tiene continuidad él. ¿Sí? La vez pasada, o sea, entró bien contra Tacuary en el segundo tiempo, jugó mal contra Libertad. En defensa podríamos decir que todo Olimpia jugó mal. Y Aarón, pero ¿entra o no en esa categoría? Porque yo me acuerdo que Aarón fue sub-20 de Julio César Cáceres contra Guaraní el año pasado. Sí. Él jugó con 17 años el año pasado. En febrero cumplió 18. Febrero de este año. De este año, sí, señor. Forma parte del... Suma minutos. Exacto. Si juega acompañando a Brian Montenegro, podríamos decir que es el sub-18. Y Olimpia puntería con él, con el reglamento sub-18, y también tener un centro delantero, porque a esta altura no cumplió Walter, no cumplió Brian, Bruera, que está lesionado, saliendo de a poco, metiéndose de a poco en el grupo, convocado, y seguramente irá a la banca de expectativa, y se podría cumplir hoy con Aaron Páez, campeón en la sub-19 con Aureliano Torres, y hoy está veremos si arranca él o arranca Manuel Romero. Contra Resistencia, algunos los hinchas seguramente van a decir, pero ¿por qué no aprovecha este partido y pone al sub-18? Miren que Resistencia es un equipo muy fuerte, un equipo muy complicado, así como Ameliano, el equipo de Resistencia te puede complicar. Aguantame, Johnny, por favor. Lo de Jan entra en un grado de irresponsabilidad para vos, según Ariel. Para mí no, Bruno. ¿Lo secunda Federico? Para mí no hay responsabilidad de Jan, porque Jan es un arquero al que le querés hacer goles. Él sabía, me imagino que sabía por dentro lo que estaba viviendo, porque él regaló el primer gol. Él regaló el primer gol de Ameliano. Es responsabilidad plena de Jan. Le hacen el gol de penal, hace rato no tapa penales Jan, es un arquero que vive de todo esto, ¿no? De contagiarse con su nivel, y encima se tiene que bancar justamente que le hagan ese gol de penal. Él entiende que hay una provocación en ese momento del partido, y él dice, bueno, me provocaron, hacemos el gol, ganamos el partido, ahora bánquense ustedes. Pero él sabe hacer ese show. Para mí sería irresponsable si él dice, bueno, ahora vengan, y va uno de Ameliano y él le empuja, le agarra el cuello, no sabe sostenerse con esas emociones. Pero él sabe hacer, entre comillas, el show. A mí me parece que no hay irresponsabilidad, porque al final él entiende que hubo una provocación y pasa esto en los partidos de fútbol, en la cancha. Ahora sí me decís, ¿cuál ha sido para mí el momento o la frase innecesaria, la de hoy? Cuando él dice, tengo camiseta para todo, ¿verdad? Eso ya fue innecesario. Pero ayer en la cancha a mí no me pareció una irresponsabilidad, hay que bancarse. Porque Jan es un arquero al que le querés dejar en ridículo. Así son todos los rivales de Jan. Y él sintió que le provocaron, él respondió a esa provocación, pero sin ir a buscar a nadie después. Él supo manejarse dentro de eso, porque después dice, no, yo no hice nada. Me provocaron y yo respondí, y nada más. Me voy de acá. Para mí no hay irresponsabilidad. Supo controlar sus emociones al final, dentro de lo que significó una acción para otra reacción. Porque él levanta los brazos, ¿verdad? En medio de la Claro, vaca, él dice, bueno, como diciendo, yo no le voy a agredir a nadie, si me agreden a mí. Y él no niega, él se banca, él dice, no, yo sentí que me provocaron y yo respondí a eso, a ver, festeja. Ariel, mira, te están rostrando, te Estaba vapuleando. Es mi posición nomás. Son visiones distintas. ¿Por qué vapulear? ¿Porque tiene una posición distinta? No, pero como que está desarrollando más la idea. Está bien, yo ya tiré, se está haciendo en función a lo que yo opiné el programa. Ya tiré mi postura y está rebotando, generando eco.
¿Cómo? ¿Cómo está escuchando eso? Nos da temas. O sea nos que da él temas. nos da tema ahora. No, y que Hoy más ya. 20 camisetas, 20 camisetas. Como diría Robert, sin que falsificado. Son medio sobradorcito de lo tuyo. Espectacular. Sí. Ay, hermano querido. Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Pan de ajo Mesani. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquina, Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribí al WhatsApp 218-8000. Redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Bueno, Dani, para vos, ya seguimos con Johnny Lo de Olimpia. Yo creo que el video de hoy demuestra que Jan sabe lo que hizo. Porque yo estaba escuchando atentamente a los compañeros y en el caso de Fabio cuando dice, no, para mí no fue. Y lo que no me gustó de lo de hoy es el efecto cadena. Ahora, yo repito, todo bien con lo de Elvio, pero a mí me parece que él tiene ese espíritu. Porque contra Olimpia no hace este festejo. Y contra Olimpia hace otro festejo y él es amonestado por ese festejo. Porque le hace como el saludo. Y allí no había CM, no había fotógrafo, entonces desde ese lado. ¿Es la reacción a la primera acción? Sí. Como también dije, no todos los arqueros o no todos los jugadores deben saber si este es un festejo marca registrada. Entonces, yo lo colocaría dentro de lo que es el partido. O sea, un partido de fútbol y más cuando vos sos local. Porque vos sabés, y cuántas veces decimos, no, acá vos tenés que comportarte de cierta forma, porque vamos de visitante. Acá estás arropado por tu gente y ocurre en varias facetas del juego. Ahora, si tu pregunta es si fue o no fue, claro que tiene una cuota de responsabilidad. ¿Desde qué sentido? Él forzó que, o sea, él le da pie para que los de Ameliano, que se equivocan para mí, porque son los que ingresan, pero vos le diste pie para que haga eso. Yo voy desde ese enfoque, por eso cuando Ariel desarrollaba yo le decía, yo te entendería si es que tiene una repercusión disciplinaria. Porque creo que hasta el pero que no abriste es fútbol, por paso a esa posibilidad, no, es vos que ganaste el partido, por eso, ganaste después no sé cuánto tiempo, era Deportivo empate, y ahora hilaste 2 triunfos, te 2 pusiste meses a 7, después Cerro gana en la olla. entonces, O sea, no es poca cosa, por eso cuando uno decía, grande. porque hace 2 meses Cerro no ganaba en su casa, o sea, es que, Ariel, seguime la idea, yo estoy de acuerdo a tu idea por lo que plantea Bruno, porque el planteamiento es radical, decir, ¿fue o no fue? Pues yo entendía, yo le escuchaba a Federico y le daba ese matiz, pero si la pregunta es si fue o no fue, por eso yo remataba con el video de hoy de Jan, porque Jan sabe íntimamente, hoy habrá dicho, mira un poco lo que me expuse, porque dentro de todo era un partido que si Cerro quiere luchar el campeonato, ¿cómo no le vas a ganar a Emiliano en tu casa? Pero había tanta adrenalina, su propio partido hace 2 meses Cerro no ganaba en su casa, por eso Jan es quien permitió que para mí de forma equivocada la gente de Ameliano vaya en patota a hacer lo que hizo. Y los jugadores de Cerro ya tienen totalmente el chip desde aquella vieja discusión en la cancha del 12 de octubre, cuando creo que Aldo Vera comentó, no, hasta los propios jugadores de Cerro. Entonces, ninguno se metió. O sea, los compañeros de Jan le estaban haciendo un favor a Jan, porque no, voy a enfocar por lo de Jan. ¿Qué pasaba si un jugador de campo se metía allí
y ligaba una roja. O sea, yo entiendo. A eso apunto. Ya sé, Está por bien. eso te digo. ¿Qué pasaba si uno de Ameliano le pegaba a Jan y iba a reaccionar los otros compañeros también? Iban a reaccionar. Iba a haber expulsado. Para más un plantel totalmente limitado. Fíjate la dupla central. Podía terminar peor. El chiquito le puso un par de manos. Bueno. Pero fue el único que puso un par de manos de Pay, dos que se encuentran. ¿Zamudio? No, Vera. Vera mismo. Vera va y le es hábil con los brazos porque Jan se cierra y una mano entra al rostro. Yo pensé que lo iba a pulsar ahí. Y después ya entran todos, hasta el pasapelota entraron a repartir Creo que acá patadas. Juanma también dijo, ¿sabes dónde? Y lo marqué en la transmisión con el tema de que para mí no hay tanta inocencia. Después con la preferencia Vera, como que le muestra así tipo su pie. No, por eso digo. Bueno, tiene tatuado una copa, parece. No, y repito, contra Olimpia hace el gesto de chau. Tipo, y mira que el partido estaba verde, era, no te digo que era primer tiempo y él se hace amonestar. Entonces, no, él tiene ese gen de provocador Vera. Yo creo que y yo le decía también... a Dani ayer que Jan a ti pues de cuando vos estás en una fiesta y tu compañero hace algo que no tiene que hacer y vos te vas y le cubrías, así le cubrían los de Cerro. ¿Sí? Y como te dicen, Jan vivo dentro de toda su reacción para levantar los brazos y decir, no, yo no toqué a nadie, ¿verdad? Pero hay un par de manotazos y hay una patada de un pasapelota a un jugador de Ameliano. Ya cuando fue el segundo tumulto ahí cerca de Platea, porque los pasapelotas tenían el chaleco igual que los suplentes de Ameliano, pero tenían otro color de pantalón. Tenían el suelo azul. El tema también, ¿sabes qué, Federico y compañeros? El tema de que ingresaron estos hinchas. Esto es gravísimo otra vez. Bueno, ahí conecto la idea. Mira que te digo una cosa. Esto pudo haberte... ¿Qué iba a pasar si uno de estos hinchas le agredía a alguien de Ameliano? Vaya, un antecedente con la invasión hace poquito. Gravísimo. Bueno, la invasión. Pero allí donde por el tema de la invasión, voy al tema de la invasión. Ahí está lo de Jan. Supone que alguien denuncia, no va a haber denuncia de parte de Ameliano contra Cerro. Eso podemos asegurarlo ya por ahora porque abrivamos una buena fuente, pero supone que ahí sí entra la responsabilidad porque te suspende la cancha y quién inició todo y sí. El testimonio que acabamos de escuchar de la encargada de prensa. Cuando dice, acá había alguien de Shore, pero voy nomás. Ahí es donde conecto la idea. Ocurrió eso por lo que significó la reacción de Jan ante el banco de Ameliano. Presidente Héctor Melgarejo de Ameliano, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? El gusto es mío, Bruno, a las órdenes siempre. Saludos a todos. Gracias por estar al aire. Bueno, presidente, lo primero que quiero preguntarte es, ¿estás caliente con el resultado? Sí, claro. O sea, obviamente uno tenía esperanza de ganar, pero igual es Cerro, Olimpia, Libertad. Son un equipo grande para ganarle. Lo que siempre digo, uno se tiene que salvar y convertir la que tenemos. Y bueno, y ayer, ahí en el último minuto parecía que ya estaba y se nos escapó, ¿verdad? El punto. Fue un ambiente difícil, complicado, hostil. Te pregunto dentro de un todo, de la previa, del partido, del postpartido en la olla. Sí, realmente sí. Nos extrañó sobremanera. Nosotros siempre estábamos acostumbrados a tener un muy buen trato en la olla, aparte de los colaboradores del club, pero el de ayer fue diría que hasta desagradable al extremo, ¿verdad? Incluso mi familia recibió ofensas de funcionarios del club, que yo no sé cómo se sentiría el presidente de Cerro Porteño o algún dirigente de Cerro que algún funcionario del Deportivo Ameliano le trate a su familia como fue tratada la mía por funcionarios del club. ¿Y por qué, presidente? Y por el maltrato que sufrieron, ¿verdad? No, pero fueron ellos para ingresar, consultaron dónde entraban, si iban a entrar a gradería, ¿dónde? Viene una señorita y le indica que va a hacer en el palco. Se suben al palco, llegan al palco, le dicen que no está habilitado. Bueno, entonces solicitan para que le abran la puerta para que se vayan a gradería y le dicen que espere hasta que se sube un funcionario del Cerro y empieza a maltratarle ahí, ¿verdad? No sé con qué intención, pero vuelvo a decir que no creo que sea agradable para nadie que a su familia se le maltrate, y no sé cómo reaccionaría el presidente de Cerro o cualquier miembro de su comisión directiva, ¿verdad? Si eso ocurriera de parte de algún funcionario de la Ameliano. ¿Eso fue en el palco visitante, presidente? Mi familia entró como para consultó si dónde se iba, si se iba a gradería o se iba a palco, ¿verdad? Un funcionario le dijo de que era palco, se subieron al palco,
Al caso que estaba en el sector visitante, al llegar ahí le dicen que no estaba habilitado, solicitan que le abran la puerta para irse a graderías entonces, y le hacen esperar ahí como 10 minutos hasta que se sube un funcionario, estoy tratando de llevar el nombre, ¿verdad?, a empezar a maltratarle ahí, ¿verdad? Y había una criatura de 6 y 10 hijos, tienen 10 años, tienen 6 años, ¿verdad?, escuchando cómo le maltrataban a su mamá y su abuelo, fue desagradable, ¿verdad? ¿Y qué tipo de maltrato, presidente? ¿En qué sentido? ¿Por qué estaban ahí o a qué se debía? Sí, no, es decir, ya se le dijo que no estaba habilitado, o sea, empezó a gritar ahí, a gritarle que estaba habilitado el palco, que porque venían, a ellos le llevaron ahí, o sea, no es que ellos se fueron porque quisieron, sino que los mismos funcionarios de Cerro le llevaron ahí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no había ningún problema de entrar a ver en gradería, que nosotros vamos a estar pidiendo palco si no tenemos, ¿verdad? Ni cancha tenemos, vamos a pedir habilitada, tenemos, vamos a pedir palco, ¿verdad? Presidente, iban a hacer... Y después también ahí los colaboradores del club que se fueron que estaban viendo los partidos, el partido en las gradas, entraron en el entretiempo para acomodar las cosas, para llevar, y después ya le decían, no, si salís no entras más, si entras no salís más, ¿verdad? O sea, era un, no sé qué, ¿verdad? Y uno veía cómo entraban enfrente al vestuario de Emiliano, cómo entraban gente particulares que después se subían a la gradería, ¿verdad? ¿Van a hacer alguna denuncia? No creo, no, de forma oficial no, porque no pasó nada normal, pero sí, no me pareció de forma correcta el trato que recibimos nosotros, y vuelvo a repetir, no sé cómo reaccionaría el presidente de Cerro o cualquier dirigente de Cerro si su familia es tratada de esta forma como fue tratada la mía ayer. ¿Y cuál es tu opinión sobre la reacción Tratada y maltratada. ¿Cuál es tu opinión en relación a la reacción de Jan al final del partido? Es su estilo, Jan es un arquerazo y tiene su estilo de atajar y de ser, ¿verdad? También yo creo que capaz le habrá molestado con un chico que nunca hizo inferior en primera división, le haya metido 3 goles en 4 días, ¿verdad? Era para descargarse, pero yo tengo hacia Jan, sé que es un muy buen portero, de lo mejor que tenemos en el campeonato local y que tiene una personalidad fuerte, ¿verdad? Y a la par, como digo, capaz que le haya molestado a un chico como Richard Torales, que nunca hizo inferiores, que su primer año en primera división le haya convertido 3 goles en 4 días, capaz que le habrá molestado. Héctor, vuelvo al tema de la previa, porque todos los otros incidentes fue después del encuentro, lo que ahora estás marcando, el tema de la cantidad de goles, cuando más decís que las otras veces siempre fueron muy bien tratados. ¿Vos crees que tuvo algo que ver lo que ocurrió el miércoles en Villaliza o viene por otro lado? No quiero creer, o sea, porque evidentemente el funcionario habrá amanecido mal, ¿verdad? O sea, no creo que haya una instrucción de la comisión directiva o algo, ¿verdad? O sea, no creo ni que hayan estado enterados si es que había palco, no había palco, no creo que la directiva esté metida en eso, ¿verdad? Cerro un club muy grande para estar en esas pequeñeces, pero sí yo creo de que uno se merece respeto y eso no lo tuvimos nosotros ayer. Hablando de funcionarios, Héctor, una aclaración sobre el tema de el mensaje que apareció en la pizarra después del partido. Por acá pasó el supercampeón al estilo Vidal. No, que hizo primero arriba decía, Jan comió a Pizarapó, y abajo, aquí pasó el supercampeón. Ese mensaje que ayer salió en toda la foto, Héctor. Consulté esta mañana y me dijeron que no fue de parte de ningún jugador ni tampoco del cuerpo técnico, ¿verdad? Fue de un colaborador que mañana cuando se inicie vuelta las tareas vamos a estar conversando con él para ver por qué hizo eso. No es lo que Ameliano representa. No significa lo que nosotros representamos, queremos representar en el fútbol. No es el ADN ameliano que estamos formando o tratando de formar en el club. Y Vera va a tener que festejar de otra forma los goles, ¿no? Porque ¿qué pensás vos? Él festeja de esa forma, ¿qué hace? Cada uno es dueño de la forma de hacer. A él le pone feliz, le siente, aparte de marcarle a Cerro. No es poca cosa, ¿verdad? Pero vos sabés que nos llega una imagen, gracias a quien me envía, que ya le hizo un gol a Jan en el arco norte del Defensor del Chaco, y ese día festejó haciendo silencio a la hinchada de Cerro.
No, pero él festeja así, lo que hizo con Olimpia en la final de la Supercopa, que recibió una tarjeta amarilla, incluso, ¿verdad? O sea, no es solo Cerro, es la forma que él tiene de festejar. No sé si te acordabas del gol que le festejó a Olimpia en la final de la Supercopa, Claro, sí. que recibió una tarjeta amarilla por la forma de festejar también, ¿no? Por eso decíamos que no es nada contra un club ni el otro, pero sí que es un festejo para amarilla siempre, ¿verdad? Va a tener que cambiar, pues le puede costar una expulsión, ¿verdad? Y mismo acumulación de tarjeta o una suspensión posterior, ¿verdad? Totalmente, porque buen jugador es. Ninguna duda. Muy Ayer, buen jugador. cómo le pega el penal ayer claro. muy bien, ¿eh? Sí. Muy buen jugador es él. Bueno, Héctor, entonces ninguna presentación contra Cerro Porteño por lo de ayer. No, ni mucho menos, ¿verdad? No, ni mucho menos. ¿Y no te gustó, presidente, el mensaje que se dejó en la pizarra? No, porque no es lo que representa Ameliano, ¿verdad? No es lo que nosotros, no es el ADN ameliano que tratamos de formar, no nos representa. Pero sí hay algo que hay que destacar. El trato que recibimos ayer no fue un trato cordial, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos demasiado chicos para que nos achiquen más otra vez lo que somos con lo que nos hicieron ayer, ¿no? Gracias, presidente, muy amable. No, por favor, a la orden, cuando guste. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros. Sin pérdida de información y sin dolor de cabeza, ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios Susayposta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. ¿Estás, Johnny, en el circuito, por favor? ¿Johnny? Sí, estoy. Bueno, el tema de Olimpia. Sí, Bruno, vayamos porque esto fue el viernes que salía el informe médico del Olimpia y rápidamente de por qué la ausencia de algunos futbolistas. El caso de Richard Ortiz, lesión grado 2 del bíceps crural del muslo izquierdo, tiempo estimado de recuperación 2 semanas. Esto arrancó el miércoles ante Libertad. Alejandro Silva también, lesión grado 2 del cuádriceps del muslo izquierdo, recuperación en 2 semanas. Romaña, le quedan 3 días para su recuperación total. Ramón Martínez, recuperación de 2 semanas, también lesión muscular. Y Hugo Quintana, que tiene esguince o tuvo esguince de tobillo en el partido contra Tacuarí,
aproximadamente 3 semanas de recuperación para Huguito Quintana. Esto se le suma a Gastón Olveira, recuperándose de la fractura, y también Luis Cáceres. Entonces, Richard, Alejandro Silva, Ramón Martínez, lesionados en el partido contra Libertad, ausentes hoy ante Resistencia en el Bosque de Paraguay. Bueno, que muchos jugadores lesionados. Sí. Realmente es impresionante. Y esto A se ver, suma, Bruno. Richard Ortiz en cabeza. Después tenés Ramón Martínez. Después Alejandro Silva. Olveira, ¿cómo está? Olveira dice pasaron 73 días de su fractura diaficiaria del cúbito en el antebrazo derecho. Su evolución es excelente y tendrá un control final en 90 días, cuando cumpla 90 días, para decidir el alta médica. Dice, a ver, 73, le quedan 17 días para que él pueda tener esa revisión, a ver si ya va al campo de juego o continúa con el cuerpo médico. Johnny, ¿y realmente cómo está Derly González? ¿Lo están llevando de a poco a él? Porque entiendo que volvió a lesionarse. Ya la lesión que tuvo fue de la plantilla de uno de sus pies, ¿verdad? Sí. Y aparentemente, Bruno, él ya está en condiciones para jugar al fútbol. La molestia va a persistir seguramente, porque no es una molestia que te deja, o la dolencia en este caso que te deja rápidamente. Entonces va a tener que jugar así. Ya no forma parte con relación a la lesión que él había sufrido en aquel partido contra Libertad. Es otro sector del cuerpo del pie del 10 del equipo de Olimpia. Entonces hoy tendrá minutos, no de titular, pero sí en la banca de expectativa. Él se lesiona antes del partido contra Fluminense, el cotejo de vuelta. Jugó aquel partido, hizo un esfuerzo tremendo él, el cuerpo médico, para que pueda estar. Estuvo en aquel partido, después descansó y hoy está o por lo menos ayer ya fue convocado, concentrado, y hoy estará en la banca de expectativa. Hay que llevarlo de a poco a Derlis Alberto González. Incluso jugó infiltrado aquel partido el Johnny. Exacto. La segunda vez que juega de esa forma. El año pasado en Copa Libertadores contra Peñarol también había jugado infiltrado. Él selecciona. Y se nota que no se siente cómodo porque fue un mal partido de la verdad, Dani. Mira un poco sin saberlo, ¿eh? Que después inclusive hubo repercusión en el plantel también. Sí, o sea que no le viene bien el tema de infiltrarse a Derlis. A otros jugadores, digo, porque es cierto que la infiltración es, como se dice, pan para hoy, hambre para mañana, ¿verdad? Hoy te soluciona un tema, pero hay lesiones que pueden recrudecerse. Me acuerdo, Fabro en Guaraní jugó con una uña hecha pedazos, el dedo mal, pero jugó infiltrado todos los partidos y después tuvo que parar bastante tiempo. El caso de Derlis, que 2 días antes del partido con Fluminense él tuvo esta lesión. Como estaba mencionando, el dolor va a persistir, pero ya tiene que jugar. O sea, no hay forma que no aparezca el dolor, no está jugando y ya llegó la hora de jugar. Por eso va a estar a disposición en la noche de hoy. Sí. Simplemente, Federico, para aclarar, seguramente es algo tan doméstico. Es como que te pongan, por ejemplo, un anestésico en la zona afectada. Desaparece el dolor por el momento, pero después tiene que volver. Y algunas veces vuelve peor. Así es, claro, porque ponerle que vos tenés un dedo dañado, no sentís nada durante el partido, pero te lo pisan, te lo dañan más y el dolor vuelve doble, ¿verdad? Es así el tema. Exactamente. Veremos quién acompaña a Brian hoy. ¿Será Manuel Romero, así como el partido contra Libertad, o aparece el joven Aarón Páez? Primero para cumplir con el reglamento y probar con otro centro delantero. En el arco, Juan Espínola, lateral por la zona derecha. Allí también tengo una pequeña duda si va a continuar Sergio Tálvaro o ingresa el Tucu Salazar. Salazar estuvo fuera del banco en el partido contra Libertad. Los centrales, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Facundo Zavala también está un poco tocado, pero estaría hoy en el sector izquierdo de la defensa. El medio campo, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Junior Barreto y Tito Torre. Adelante Brian Montenegro junto a Manuel Romero o a Aarón Páez. Bueno, ¿qué más, Johnny? ¿Cómo ve el público y los de siempre?
Sí, mira que Olimpia hace bastante tiempo, Federico, no llega mucha gente. Yo imagino que vamos a tener una cantidad similar al que había llevado en el último partido, también en los dos partidos, contra General Caballero y contra Ameliano, donde Olimpia no, si bien fueron partidos entre semana, porque Olimpia jugó contra Ameliano y contra General Caballero en días no hábil para el fútbol, por utilizar un término. Gradería Sur, 20.000 guaraníes, Norte también 20.000, Norte visitante 20.000 guaraníes, Plateas 40.000, Preferencia lateral 60.000, VIP Central 100.000 guaraníes y 80.000 para campeones del mundo del 79 allí para el hincha de Olimpia, el no socio. El socio canjea e ingresa en forma directa. La lista de convocados, rápidamente, ayer publicaba la cuenta del Olimpia: Juan Espínola, Rodrigo Frutos, Luis Zárate, Saúl Salcedo, Iván Torres, Mateo Gamarra, aparece Sergio Tálvaro, Junior Barreto, Víctor Salazar, Facundo Zavala, Hugo Fernández, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Sebastián Quintana, Tobías Sanabria, volante central, ya tuvo la posibilidad de ir a la banca de expectativa en la época de Julio César Cáceres, joven volante. Facundo Bruera, Derlis González, Brian Montenegro, Walter González, Manuel Romero y Aarón Páez, los convocados por Francisco Javieras. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Octubre en Inverfin viene regalado, precios súper promocionales en todas nuestras categorías, tecnología, electrodomésticos y muebles. Además, con tus compras podés llevarte increíbles regalos en productos seleccionados. Acércate a cualquiera de nuestras más de 100 sucursales a nivel nacional. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Octubre en Inverfin viene regalado. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tus sueños de ser un médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubre una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Una situación que está viviendo Resistencia en estos momentos, sin jugar, ahora mismo, está fuera de la zona del descenso directo. ¿Por qué? Porque Tacuary ya jugó su partido y perdió. Tiene la misma cantidad de puntos, pero tiene más partidos ahora Tacuary, un partido más. Si pierde hoy Resistencia ante Olimpia, va a volver a estar en la misma línea de Tacuary, pero ahí, al verse reflejados los resultados entre ambos durante todo el año, ahí otra vez estaría en zona de descenso directo Resistencia. Si por lo menos rescata un punto hoy, le va a ayudar para no estar en esa zona donde en estos momentos está Tacuary después de perder 3-0 ante Nacional y por supuesto en el penúltimo lugar Sportivo Luqueño que juega hoy ante Guaireña. Necesita ganar también Luqueño en este partidazo que vamos a tener hoy lunes, 18 horas en el Feliciano Cáceres, Luqueño recibiendo a Guaireña.
Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y participa por sorteos semanales de 2 salas, 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para suscribirte a la plataforma que prefieras y vivas el fútbol de la mejor manera. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Heladera Midea de 300 litros negra, ahora solo 18 cuotas de 189.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llamanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El sabor y la calidad de los productos Upisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país. Las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, maracuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR, con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En la tabla de ubicaciones lo tenemos a Libertad en el primer puesto en el clausura con 30 puntos. Después del empate ante Guaraní, Cerro Porteño tiene 23. Se puso a 7 el equipo azulgrana. El tercero, Guaraní, tiene 21 puntos, a 9 del líder Libertad. El cuarto es General Caballero con 18. Resistencia tiene 17, juega hoy ante Olimpia. Justamente el equipo franjeado tiene 16, está en el sexto puesto. Si gana va a trepar a tener 19, va a ocupar el cuarto puesto que ahora lo tiene a General Caballero en esa ubicación. Si es que gana Olimpia hoy esta noche va a ser cuarto. Ameliano tiene 16, Nacional 15, Trinidense 15, también Tacuarí con esa misma cantidad de puntos, Guaireña 14 y Sportivo Luqueño con 9, la tabla de ubicaciones del torneo clausura. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente, descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. En el acumulativo, atención que cambió el panorama ya a partir de esta fecha. ¿Por qué? Porque perdió Trinidense. Hablamos del acumulativo temporada 2023, Libertad tiene 81 puntos, Cerro Porteño 64. Atención, ahora el tercero es Guaraní, tiene 54 después de empatar ayer con Libertad en la Huerta.
lo desplazó a Trinidense al cuarto lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Guaraní, si culminara el campeonato con Libertad campeón, Guaraní estaría en fase 2 de Copa Libertadores y no Trinidense, al perder terreno el equipo de Trinidad, que volvió a perder el fin de semana, esta vez ante General Caballero de Mallorquín 3-0. Trinidense es el que comanda la tabla en cuanto al acumulativo para la Sudamericana. Tiene 53 puntos, Nacional 48, Olimpia 47. Si gana Olimpia va a ir a los 50 puntos, se va a poner a 4 de Guaraní también por buscar esa plaza de Libertadores. El último cupo por ahora en Copa Sudamericana la tiene Ameliano con 46 puntos. Un poco más atrás viene remontando General Caballero, tiene 42. Está a 4 puntos del último cupo de Sudamericana el equipo de Juan León Mallorquín. Luqueño tiene 36, bastante distante, más allá de que pueda ganar hoy va a sumar a 39, estará muy lejos a 7 puntos de Ameliano. Resistencia 34, Guaireña 31 puntos y Tacuarí con 30 cierra la tabla acumulativa de esta temporada. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, haz tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique sí te conviene. En Petrosur, carga nafta activa 92 y fuerza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje Saite calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesas. Una delicia. Los salamitos y salamitón, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa, y las morcillas y mini morcis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Te acordás el viernes, Federico, que hablábamos de la situación de Colegiales en la intermedia, ya que está confirmada? ¿Qué pasó? Está confirmada la situación de los ascendidos, ya están confirmados Sol como campeón y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. ¿Qué pasó en la penúltima fecha? Porque se viene la última fecha de la intermedia. Ganó Colegiales su partido. Ganó Colegiales 1-0 a Deportivo Santaní, y Atirá, el otro que está comprometido con el descenso, perdió contra Carapeguá 3-2. Con esto cambió el panorama porque abandonó esa antepenúltima ubicación Colegiales y cayó a esa antepenúltima ubicación Atirá, que también es zona de descenso. Y se confirmó el descenso también del 24 de septiembre, que terminó, sí, perdió 5-0 ante Independiente de Campo Grande. Se confirmó. Con esto se suma al 12 de octubre de Itagua. 12 de octubre, 24 de septiembre descendidos. Y atención, que en la última fecha, Colegiales va a estar enfrentando a Pastoreo de visitante. Con un empate se salva Colegiales. ¿Y Pastoreo juega por algo? No, ya nada, absolutamente nada, porque son los dos únicos que pueden descender, Colegiales o Atirá. ¿Y Atirá juega con? Y Atirá tiene que enfrentar a Recoleta. Que tampoco juega por nada. Claro, Atirá tiene que ganar la Recoleta y Colegiales tiene que perder en Pastoreo. Aunque ya está en la Copa Paraguay, ¿verdad? Tiene... Sí.
tiene futuro todavía después del campeonato. Y en la última fecha se va a definir el último descendido. La ventaja de Colegiales es que empata su partido y continúa en la intermedia para la próxima temporada. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este, una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Cumplimos 27 años de aniversario en Sueñolar y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de nuestros sommiers de línea alta, te regalamos un voucher para tus electrodomésticos de hasta 700.000 guaraníes. Además, aprovecha nuestro 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses en nuestra línea alta de sommiers. Llámanos o escribinos por WhatsApp 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro con tu compra de unidades Ford New Holland. Ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Advertencia para quienes transitan o piensan ir por la zona Avenida Mariscal López a la altura de la Embajada de la República Argentina. Colapsado, tránsito muy pesado, al igual que la zona de Brasil, Cerro Corá y Tacuary. Relativamente transitable zona de Colegio María Auxiliadora. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento, con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege, llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chertitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que hablar del clásico argentino. Terminó ganando River en la Bombonera 2-0 a Boca y todas las repercusiones que tienen que ver con la actuación de Bruno Valdés, y quedó marcado por lo que significó ese momento del segundo gol, ¿verdad? Donde ni siquiera logra rechazar la pelota, y hubo de todo tipo de comentarios hacia nuestro compatriota. En cuanto a la agenda de fútbol, tenemos que decir que hoy juega el Fulham ante el Chelsea. Este es un clásico del oeste, sería de Inglaterra, Dani. Sí, partido que va a arrancar a las 4 de la tarde. El Fulham y su estadio que mantiene un poco esa estructura de antaños. Fulham. Saba jugaba en Fulham, ¿no? Sí. Saba estuvo ahí. El Durado Saba, que leí una declaración que la otra dijo que desde que dejó el fútbol no quiere jugar más al fútbol.
ni con amigos, ni con nadie. No jugó ahí, el que Rodallega también puede ser, pero Rodallega no estuvo en West Ham o Aston Villa cuando estaba por venir acá. Sí, Cuando hablamos con él. Creo que también coincidió con Alcaraz en Wigan. En Wigan, sí, ahí estuvo Rodallega también. Exacto. Cuando era jovencito, ¿verdad? Él salió de un sub-20. Sí, señor. Anduvo muy bien, 2005. Sí, y empezamos a adelantar también lo que va a ser la agenda de Champions. Atención, mañana tenemos un lindo partido, Napoli ante Real Madrid en el Diego Maradona. 4 de la tarde ese partido. Muy buen partido el que se viene. Después tenemos Inter Benfica también, 4 de la tarde. Eso va a ser mañana por la Champions. Mañana también Manchester United ante el Galatasaray. Mañana el Lens de Francia va a recibir al Arsenal. Y mañana el PSV de Países Bajos va a recibir al Sevilla. El miércoles. El miércoles, decime, Bruno. Partido Sí. destacadísimo. Para verlo al Mirón. Transmite Canal 9, Fabio. Sí, señor, vamos a ver. Newcastle PSG. Lindo. No va a jugar Mirón, dice Federico. No, ¿cómo voy a decir? No. No, de titular arranca, papá. Claro, pero el sábado, hermano. Y si hace un gol es como un adelanto del albirroja, ojalá que sea eso, ¿verdad? Hizo un golazo. Claro que hizo un golazo. Sí, golazo. ¿Pero y qué más mañana? De Champions, mañana tenés Copenhague, Bayern Múnich, tenés Salzburgo ante la Real Sociedad, ya les decía lo de Napoli y Real Madrid. Unión Berlín del grupo Real Madrid va a enfrentar al Braga, Unión Berlín. Esto es en la agenda de la Champions para mañana. Y el miércoles lo que decía, resaltando nítidamente el partido entre el Newcastle y el PSG. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Tenés problemas de filtración? Como Rebotec Impermeabilizantes, solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Bueno, el Olimpia Resistencia, ya vamos a hablar de eso. Zavala me dicen que probablemente finalmente no arranque el partido. ¿Por qué sería, no? Porque, que investiga un poco Johnny, que nos pase la... Está claro, data. sí. Y sí. Lo de Libertad, muchachos, lo de Libertad Guaraní. ¿Estuvieron, Ariel? Guaraní y Libertad normalmente solían, desde el punto de vista histórico, en los últimos tiempos, muchos goles. Y pensé que por lo menos íbamos a tener 2-3 ayer, ¿verdad? Porque por el momento de Libertad... Últimamente no, ¿Últimamente no? No, porque fíjate que hago un repaso rápido. De los 4 partidos que jugaron este año, que suele ser un clásico, primer partido del año, Libertad le gana sobre la hora, con ese error de Día de Vivar donde se apresuró, y en vez de cobrar gol, cobró penal, que Tito Villalba canjeó. El segundo partido en Dojuca fue un 0-0. Y el que me llamó la atención porque allí no compitió Guaraní fue el último, el de la primera rueda, que terminó siendo la despedida de Diego Gómez, el 3-0. Pero si vos agarrás, fíjate, sí, Ariel, o sea, te estoy citando, ayer fue el segundo 0-0 y hubo un 1-0. En el año al menos, ¿verdad? Pero, claro, no sé, uno se deja arrastrar por... Sí. Juntando históricamente algunos partidos donde salían buenos partidos y mucha cantidad de goles. Ayer fue aburrido el partido. De repente ya muy táctico, cerrado. Los centrales tuvieron mucho la pelota y era repetitivo. Vieran, les nombré como 10.000 veces. Barbosa tuvo una de cabeza clarísima. Tuvo una. No abundaron situaciones de gol. Eso fue la que se agarró con Moya afuera. Sí, fuera del área, parecía... Lo dejó fuera del combate y... UFC. Increíble, ¿no? Qué astuto tuvo aquí, ¿no? Porque mira que ya la atropellada ganó. Barbosa le ganó después y... Tú te ibas a decir eso. No te puede pasar eso como central. A Moya no le puede pasar eso. Esa y la más clara libertad creo con Roque. Un centro de Espinosa que Roque abrió mal el pie. Abrió demasiado. De frente al arco. Estaba también la de... Matías Espinosa. Sobre la hora la de Matías. Sí. Pero hubo otra también. La del demonio, donde Pica y Silva, el arquero se le adelanta. Muñoz. Muñoz, perdón.
Y después tenés las de... Clara, esa, la de Tito sí fue más clara. Sí. No, pues mira que si Muñoz no salía a tiempo, llegaba al demonio. Es más, choca contra Muñoz, cae, pero ahí de no... Guaraní me acuerdo de Santander, Bruno, un remate de zurda. No, pero ese decidió mal Camacho. Camacho tendría que haber... Pero después a Prieto, estoy a recordando Prieto una tenía que situación darle. de Guaraní y fue aburrido, era por un momento lento. Parece que había mucho respeto y que principalmente no se quiso arriesgar en demasía, tomar alguna posibilidad de riesgo para desactivar lo que fue el partido cerrado. ¿Y qué fue lo que pasó con los policías, la gente... Bruno lo de, la gente de Guaraní, lo de siempre. Porque vos sabés que en un momento dado, yo siguiendo la transmisión de ustedes, hasta el propio Emilio Dar estaba enojado. No se fue. Claro, él se fue y hay molestia de la gente de Guaraní por todo lo que pasó, porque fíjate vos que la policía no pudo controlar un reducido grupo de hinchas de Guaraní, esto es increíble. A balazo, a niños, una chica a una chica con balín de goma. Y eso es porque son incapaces. Eso había mucha gente. Eso es incapacidad. Vi una imagen de un muchacho que fue baleado, balín de goma, en la espalda, y había otro que tenía balines de gomas, impactos en la pierna, en toda la pierna. Reaccionó hasta y hablamos con Darío de provocación de parte de los cascos azules que cruzaron frente a los hinchas de Guaraní. Una autoridad policial dijo que supuestamente ya hubo enfrentamiento afuera, que después ya se derivó ¿Vos sabés adentro. que me dio otra versión? Que dijiste que para ingresar a la cancha de Libertad tenés que hacer a través del QR. Y algunos dicen que no tenían eso. Entonces ahí se generó el problema y que por eso afuera, y por eso la policía se fue. Y la última Esa visita... es una versión, Sí, repito, pero eso fue una... afuera. Pero ya sé, adentro, pero ahí pues se fue ahí pues Digamos comenzó lo el- que- como el ayer origen de la... paciencia, eso. Pero la última visita de Cerro fue lo mismo. ¿Se acuerdan? Sí, es que todos los visitantes que que van... la gente terminó corriendo, mucha gente se fue de la cancha. El miércoles no hubo eso, ¿verdad? Digo, porque el No, miércoles fue Olimpia. no, Hablando de gente que suele llevar... Eso del lado de Libertad dicen, hacen correr la voz, Dani, que habían barras de Olimpia infiltrados en los de Guaraní, que por eso había ese inconveniente de que controlaron bastante esa zona justamente para no permitir que se metan los infiltrados en el sector de Guaraní. Por eso trabajó la policía, pero después ya hubo eso que dice Ariel, provocación de por medio, es incapacidad para saber administrar a un reducido grupo de hinchas. Y eso no puede ser, el trabajo de prevención nunca se hace en la El tema policía. también que se supone que la policía está bien formada, que Claro, es por eso. especializada en la materia antiviolencia, y ayer no agotaron la distancia. Dispararon ya de la nada, dispararon, porque no es que ya se sintieron avasallados ni hubo agresión de parte de los hinchas guaraníes, sino que directamente uno escuchó un disparo y ya hubo una persona herida. Y si vos sabés que cuando yo te escuchaba saliendo de la cancha de Cerro, eso llamaba la atención, porque acá últimamente en realidad el plagueo es al revés, porque viste que los expertos en la materia te dicen, no, justamente ese tipo de intervenciones o la mera presencia de la fuerza de choque hace que se exalte más. ¿Cuántas veces dijimos, por qué allí no actúa la policía? ¿Por qué están solamente los que están de particular? Y acá para mí cuando les escuchaba era volver otra vez a los 90, porque la primera reacción era cascotazo, balines de goma, y el partido en sí luego arrancó tarde. O sea, no arrancó, era Claro, la porque hora no estaban oficial. dadas las condiciones. Es que por eso Sí. mismo, o sea, imagínate hoy en día donde todo al dedillo, no que la autorización, que aunque estén todos, no tenés que esperar el ok de la TV, y el partido no pudo arrancar por los hechos graves, cuando últimamente el tema de la prevención es no, que las fuerzas que los cascos azules no ingresen justamente porque generan eso. Y lo primero que escucho es, no, estamos hablando de un sector reducido donde solamente estaba, porque otra cosa es, no, pero lo que pasa es que ahí hay un pulmón y hay, la gente local está cerca, no, nada de eso, por eso llamó O sea que mucho tuvo que la ingresar el atención. personal policial, el que no es casco azul, para realizar una columna, Para misión- cuidar al público de los cascos azules, ¿eh? para cuidar. Y más o menos así, sí. Sí, para cuidar. Para poner orden. Sí, para alejarlo y. O qué sea, sé yo, a que sea algo Porque yo disuasivo. escuché que ustedes transmitían que ya después entre los propios hinchas guaraní era porque después sí. había unos que querían seguir la pelea y otros que querían Exacto. parar. Fue Algunos, así, ¿verdad? algunos querían cobrar venganza porque al ver a sus pares, principalmente una mujer, una chica que estaba tendida en el suelo, Pero a ella le dispararon, hay herida. una imagen que se ve y le está apuntándolo y ella estaba en el piso ya. Ella recibió balín Y le están apuntando. de goma. Por eso, entonces, eso enervó a algunos que querían ir a buscar, a cobrar venganza contra los cascos azules.
y otros que querían tranquilizar. Hasta el propio presidente Dar se metió para tratar de calmar los ánimos, y allí ya se produjo entre los disidentes en ese punto de enfrentamiento entre propios hinchas o barra de Guaraní. No gana ni nada de eso, ¿no? No, ayer ganó. No, por eso digo, porque en otro momento afuera, pero, cuando afuera generalmente claro, pero eso es lo que te digo. tiran. O sea, la primera y única intervención fueron balines de goma. Eso es lo que como que nos cuadra. Cuando acá cuántas veces hemos visto desmanes y vos decís, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? No, ellos están del otro lado porque justamente generan nerviosismo. Y ayer fue todo al revés. Primera intervención y es lo que vos marcabas. O sea, después tuvo que entrar la policía para acordonar, para que sean visitantes de los visitantes, los Cacos Azules. Así mismo. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio encontrarlo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Esto pasaba en la previa, a ver. A ver, ¿qué pasó? Los Cacazules pasaban por el medio de la hinchada incidental y comenzaron a disparar sin ningún motivo. Unos bandidos son. ¿Qué incidentan? Un lindo partido venimos a ver y la policía viene a incidentar. Estamos esperando un lindo partido y viene a hacer esto. Claro que sí, mira, les echó una chica ya con el... No, es con la forma. Hace rato estaban hinchando la ola. Desde la entrada no estaban... Ahora hicieron la cagada. En la entrada hicieron la cagada, papá. ¿Qué pasó? En la entrada pusieron millones de trabas para que nosotros entremos. Nosotros no le ponemos trabas a ellos para que ellos entren. Ahí empezó todo. ¿Por qué empezó a disparar el Caco Azul? No sé, porque estábamos cantando. A un muchacho le jugó uno así con su tonfa y el otro reaccionó, por eso empezó. El policía le jugó con su tonfa y entonces el otro agarró y le jugó uno. ¿Cómo va a ser eso? El otro no le hizo nada. Y después Guaraní va a quemar mal. Guaraní va a quedar mal ahora. ¡Presidente! Señor, ¿qué pasó? Contanos. Allá en la ensayo le empezaron a quilombo de ellos. ¿Los Cacos Azules? Los Cacos Azules. ¿Sin ningún motivo? Viste que el tema de la entrada, la hogar organizada ya compró toda la entrada para los hinchas. Y nos armaron quilombo, ¿viste? Y ahí ya empezaron los quilombos, no quería dejar entrar. Y después acá fue el quilombo cuando vino este. ¿Viste lo que hizo? Pasó entre la hinchada, los putos entre los para incidentar, porque ellos tienen que venir por acá. ¿Verdad? Y ahí empezó el quilombo. Y bueno, le jugaron a una chica, la acertaron allá, se cayó de mallada, empezaron a repartir con ese bala de goma. Sí, bueno, vamos a contar. Ahí está, se acerca el presidente, el señor Emilio Daer, tratando de calmar todo esto, pero es cierto, los Cacos Azules pasaron en medio de los 300 hinchas apostados en la gradería y uno, sin que ni para qué, a quemarropa, empezó a disparar. Desde la entrada están ganando pilón al presidente. ¿De dónde sale esto? Incidental, necesariamente estaban tranquilos. Yo no sé, cuando yo entré vinieron un grupo de cascos azules y aparentemente vinieron al llamado de alguien. Por lo visto, ¿verdad? No, y pasaron enfrente. Sí, pero ni aún así. No se justifica en absoluto la violencia. Nosotros no somos así. Bueno, la hinchada y después parte de lo que decía el propio presidente del Club Guaraní. Don Luis Cacabelo, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Querido Bruno, buenas tardes. Don Luis, preguntarte qué fue lo que pasó, qué información te dieron, ¿estuviste ahí, no estuviste? Vos no estuviste, pero yo sí. No, es que yo estaba en otro partido, don Luis. ¿Cómo voy a dividirme en dos? Hasta ahora no se puede humanamente. Yo te respondo nomás. No, yo también te estoy respondiendo con todo respeto. Y yo también. Estaba en el partido de Cerro Porteño Ameliano. Un espectáculo que acontece frecuentemente al decir de muchos periodistas, reporteros en esa cancha, donde en lugar de que podamos ir a disfrutar de una
fiesta deportiva vienen gente que provocan. Y digo provocan porque yo fui uno de los primeros a estar en el sector que nos asignaron. Y presencié todo. Y bueno, pasaron estos señores que siempre se presentan así en forma prepotente y provocaron porque ellos tenían espacio para... Pero habrán recibido órdenes de sus jefes que felizmente reconocen de que se equivocaron y espero que tengan la misma audiencia de lo que puedan determinar contra estos que dicen que imparten el control para que uno esté acorde a lo que debe ser en una fiesta. Don Luis, allí adentro, en la bandeja donde estaba la gente de Guaraní, ¿no hubo ningún tipo de provocación de parte del público? ¿No hubo motivo para los cascos azules para que estos reaccionen de esta manera? Pareciera que, no puedo afirmar, pero por comentarios y de algunos videos que tengo y recibí, ellos pasaron, ¿por qué no van y no entran? Pero el despelote ya comenzó antes de la cancha. Allá por la calle, por la avenida detrás de la cancha, acostada a la mano derecha sobre General Santos, ahí ya empezó. Para llegar a la cancha de Libertad, no es de ayer nomás, viene la policía municipal, vienen los cascos azules, vienen la guardia contratada por ellos y vienen toda la caballeriza que creo que es lo único que hace últimamente porque no hace nada. Y bueno, yo pregunto para qué desde ese lugar. Yo agradeciéndole a un policía municipal porque me dejó entrar para que yo pueda estacionar el vehículo. Don Luis, vos sabés que tenés razón. Yo ayer me fui por la calle Artigas. Primero había un control de policía y le dije, yo sí, pero esta vez sé que iba a acercar un poco más mi vehículo, le digo al policía, que me dijo, bueno, probá, amigo, pero mira, ya está la PMT, no va a pasar, yo te aviso, probá si querés, me dice. Y tenía razón. Me despacharon los policías municipal, o sea, ¿cierto? Y yo tuve la suerte y entré y estacioné. Eso está mal, mi querido. Y no solamente con Guaraní, la queja es de todos los equipos que van a ese escenario hermoso que tiene el Club Libertad. Pero es como que entremos en el, no sé, está todo encerrado, está todo, no sé, no me gusta. Y la gente cada vez menos quiere ir a la cancha de Libertad por todo esto que acontece. Pareciera que hay lugares para ciudadanos de primera y para otros, todos los demás somos de segunda. Yo me voy solo, no llevo ni cinto, ni una pistola, nada, porque no corresponde. Y habemos algunos que nos vamos con 5 autos detrás y compañía. Pero, viniendo de quien viene, pese a que nos gusta esto que estoy diciendo, para inclusive a gente de Guaraní, pero yo digo de frente las cosas. Luis, ¿tienen pensado presentar una nota a la APF por todo lo acontecido? No, la APF no. La APF no tiene nada que ver acá. En la policía, el presidente dijo que va a presentar una nota y ya está en comunicación él personalmente con la policía y espero sí saber la resultante de esta manifestación que lo expresamos públicamente y también a través de una nota que se eleva a esa comandancia o donde fuese que sea. Pero que sepamos todos, ustedes los periodistas
y por supuesto nosotros la resultante, y que no quede en un escritorio perdido durmiendo el sueño del letargo. Gracias, don Luis, por este tiempo, muy amable. El gran respeto, vamos. Gracias. Luis Cacabelos, del Departamento de Fútbol del Club Guaraní, van a presentar una nota a la Policía Nacional firmada por el presidente tratando de buscar explicación a lo que pasó justamente en la previa del partido. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos con Abel Paredes, lateral izquierdo de Ameliano. ¿Qué fue lo que pasó? Festejó su gol Elvio Vera, respondió después Jan con el gol de Ronaldo de Jesús. Esto decía el jugador de Ameliano. Lo que yo le vi fue cuando terminó el partido que empieza a hacer de nuevo el gesto. Entonces ahí realmente lo que yo personalmente, de por ahí se me subieron todos los nervios, digamos, y me fui encima de él, más o menos queriendo, bueno, preguntarle, ¿verdad?, del por qué. Yo sabiendo bien que Elio siempre hacía ese festejo, no fue, como te dije, nada ahí del momento, digamos. Siempre terminó festejando de esa forma, Elio. ¿Y qué gesto fue el que hizo Jan? Fue el gesto que Elio hace en su festejo, el festejo de Neymar. Creo que va más por ahí, no fue nada personal con Jan. Y también Jan se refirió al respecto en redes sociales. Esto decía el arquero de Cerro. Yo estaba bien tranquilo, y ahí vino el muchacho y no sé, también de Ameliano, el 11, y hizo así, y voy a hacer, hermano, puedo hacer lo que quiera, pero después cuando yo ganar también, acepte también eso, acepte, no venga a querer pelear, o vos querer remera, o tenía 20 muchachos querendo mi remera, tranqui, tengo remera todo, usted quiere remera, envíalo la dirección de cada uno que yo envío la remera a todos, no hace falta pelear, hermanos, tranqui, sin pelea. ¿Y qué dijo Abel Paredes? ¿Quiere la camiseta de Jan? ¿Es cierto eso, Abel, de que querían su camiseta? Eso es lo que dice él, ¿verdad? Ya, cada uno va a sacar, como te dije, sus conclusiones, y es que realmente quieren la remera de Jan, ¿verdad? Como te había dicho anteriormente también, sabemos cómo es Jan, sabemos lo que él genera, y bueno, se dio todo ese quilombo ayer simplemente por el hecho de él haber, bueno, festejado de esa manera la victoria 0. ¿Vos querrías su camiseta? Personalmente, no. ¿Es cierto eso, Abel, de que querían su camiseta? Seguimos para hablar ahora de lo que dijo también el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Se refirió a Jan, su reacción, y habló de que uno de sus jugadores que ni siquiera hizo inferiores ya le hizo 3 goles en pocos días. Hablaba de Richard Torales. Jan es un arquerazo, y también yo creo que capaz le habrá molestado con un chico que nunca hizo inferiores en primera división, le haya metido 3 goles en 4 días, capaz que le habrá molestado. Seguimos hablando de Cerro Porteño porque Ronaldo de Jesús hizo el gol de la victoria, y hablamos con el padre
de Ronaldo de Jesús, o de Emilio, para contarnos un poco qué pasó con él en inferiores. Dice que no pudo quedarse en Olimpia y tampoco en Libertad. ¿Y por qué se llama Ronaldo? Antes y el Cerro se fue a probar en Olimpia, en Libertad, pero no le dieron tanta importancia cuando él se fue. Y después Valviro Cardoso me dijo, yo le quiero llevar el Cerro. Él se fue a probar a Olimpia y a Libertad y en los dos clubes fue rechazado. Sí, en los dos clubes fue rechazado, en Olimpia y en Libertad. ¿Por qué se llama Ronaldo él? Ronaldo, porque Ronaldo es hasta ahora mi ídolo, el fenómeno. Y su mamá quería que le pongan a Nahuel, entonces yo le dije, bueno, primero le ponemos Ronaldo y después le ponemos el nombre que vos quieras. Ronaldo primero y después el que quiera ponerle, le dije a su mamá y entonces le pusimos Ronaldo Nahuel. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. El gusto de estar en contacto con Tania Vera, encargada de marketing de Base. Tania, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno, un gusto nuevamente compartir contigo y con toda la audiencia. Hoy no quiero dejar de pasarles, Bruno, este dato importante de este producto que en serio nos facilita la limpieza en la casa, la crema limpiadora Furia, porque remueve todo tipo de suciedades, hasta inclusive esas suciedades difíciles de por ahí que encontramos en los azulejos, en las griferías, en los pisos, en los lavatorios. Limpia todo, Bruno, dejándole impecable, brillosa y con un agradable aroma. Furia, el aliado contra esas suciedades difíciles a la hora de realizar la limpieza en la casa. Y también no quiero dejar de mencionar, Bruno, este otro producto que ofrece Base, la línea completa de repelentes que nos mantienen protegidos contra las picaduras de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Los mantienen bien alejados y nos permiten, Bruno, disfrutar protegidos al aire libre. Y lo bueno que los repelentes de Base uno lo puede encontrar en diferentes presentaciones, ya sea crema, líquido, aerosol, tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resisten a la transpiración. Y otro dato más importante, Bruno, que todos los productos de Base uno lo puede encontrar en todos los puntos de ventas del país. Tania, justamente qué importante eso que decís, porque tenemos un compañero, Wilson González, de hecho uno de sus conocimientos y es muy seguidor de los perfumes, una profundidad impresionante que tiene, y él me decía, Bruno, probé la crema, o sea, el repelente, y no tiene ningún olor y no mancha eso es muy importante, hay gente que se cuida mucho. Así mismo, Bruno, lo bueno es que cuando uno va a hacer una actividad al aire libre, se coloca el repelente con total seguridad, no le va a manchar la ropa, resiste la transpiración, así que es más que recomendado para mantenernos protegidos, porque en verdad tenemos que empezar a cuidarnos, y más en esta temporada donde sabemos que hay la presencia de muchos insectos y sobre todo de los mosquitos. Tania, éxitos, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Gracias a vos, Bruno. Gracias. Tania Vera, encargada de marketing de Base. Clave esto del repelente que me decía Wilson. No mancha para su remera. Viste que tiene la remera esta de marca y el perfume. Wilson, vos conoces muy bien el estilo de Wilson. Sí, no permite ninguna mancha, hermano. Entonces el repelente tiene que ser, creo que usa la crema él, ¿verdad? Él se cuida bastante, sí. ¿Pero qué usa la crema? Más perfumes y No, la crema de repelente. Claro, sí. Porque viene varios, viene aerosol, viene. Y se tiene que cuidar porque tanto donde él vive como donde yo vivo hay mucho criadero. ¿Y ese Cerro Cayú cómo estamos? Y ahí hay que cuidarse también. No sé cómo andan los mosquitos por ahí, Y vamos a preguntarle al propietario. Sí, no hay mosquitos. ¿Eh? Sí, ahí está, no hay mosquitos. No, ya está, hermanos. Está bien.
Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones tuvo premio. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. 13:40 el partido de hoy, señores. Tenemos dos partidos, lo de Luqueño. Que ya estábamos anunciando con Guaireña. Luqueño Guaireña, 18 horas en el Feliciano Cáceres. Nivel de peligrosidad para Luqueño, juegan casa, ¿verdad? ¿Qué tal Guaireña? Y para Guaireña es una final también este partido. Están en esa de onda hecho, porque... sacando a Olimpia, los otros tres hoy sí, claro. son los que están más comprometidos junto a Tacuarembó. Y entonces, esa es la situación que se vive con ellos, por eso va a ser un rival de mucho cuidado, Guaireña, por la forma, la postura que toman cuando juega de visitante, y un luqueño que en el Feliciano Cáceres se vuelve muy tenso, muy nervioso, el equipo algunas veces no le sale nada. La última vez salió bien ante Tacuarembó, pero sigue con la soga al cuello. De hecho, él está en pleno descenso ahora. Aquel partido empezó perdiendo. Sí, perdió contra Tacuarembó y después lo dio vuelta remontó en el segundo tiempo. Bueno, estamos en contacto con el comisario Mario Lesme, nuevo jefe de eventos deportivos, tema de la hinchada de Guaraní. Vamos a hablar un poco con él y el tema de Luque, ¿verdad? Porque hoy se juega un partido ahí y bueno, sabemos que siempre se complica un poco esa situación. Comisario, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes Bruno, a la audiencia, a las órdenes. Comisario, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué reporte tiene usted con respecto a los hinchas de Guaraní en la cancha de Libertad? Bueno, ayer doble jornada. Uno en la cancha del Cerro Porteño, 18 horas, y para Libertad estaba prevista para 20-30 horas. Yo en principio estaba evacuando a la gente del Cerro Porteño al término del partido, hasta las 20 horas, y en eso recibo el reporte de mi personal que está apostado con otro equipo en la cancha de Libertad sobre lo sucedido. Inmediatamente fui al lugar para interiorizarme, le escuché a los personales que estaban en la cercanía, luego pedí a la cámara de circuito cerrado del estadio, y ahí se observa lo siguiente. Para ese horario, la hinchada más los aficionados de Guaraní ya estaba en la gradería habilitada para visitantes. Ya estaba como para iniciar el partido. En ese interín, el grupo de antidisturbios que estaba apoyando fuera del estadio ingresa como para colocarse en la posición donde fue asignado, que es al costado de la gradería. Al pasar en filas, en columnados se iban. Y ellos, en vez de transitar por el empastado, ellos subieron por la gradería, por 3 escalones por ahí. O sea que se aproximaron al grupo de hinchada que estaba ahí. Y al último hombre, aparentemente, según el circuito cerrado, el último hombre fue agredido con patada o con golpe de puño, aparentemente, según el circuito cerrado. Y ahí ellos reaccionaron, y fue una reacción desmedida. Y esa reacción no debería haber ocurrido, porque el jefe de servicio es el único que puede dar orden para reprimir o replegar a un grupo que está creando desorden. Pues en este caso, una sola persona fue el que actuó. Lo ideal sería darse la vuelta, identificar por el color de su vestimenta y recurrir al personal de evento y de prevención para sacar del grupo.
Esa tenía que ser el trabajo, o sea, que lo que tenía que haber hecho. Sin embargo, ellos actuaron, se dieron la vuelta y actuaron contra el grupo en general. Y ahí resultaron con lesiones 4 personas que fueron evacuadas al centro de emergencia médica. O sea, pues, comisario, que estamos hablando de algo que se podía evitar y sin embargo este grupo táctico del que habla terminó acercándose a los hinchas de Guaraní, que era un reducido grupo y que no se justifica para nada la reacción de los policías. Todo era evitable y ellos entraban, el grupo táctico entraba al estadio para posicionarse en su lugar, no para intervenir un evento de Gresca, ni nada por el estilo. Ellos, lo que ellos se equivocaron en que tenía que circular por el empastado, no aproximarse, subirse en las gradas y aproximarse al grupo de hinchada y aficionados que estaba en el lugar. Y al último hombre, según el circuito cerrado, el último hombre fue el que recibió una patada o un golpe, con un golpe de puño, y ese fue el motivo por el cual ellos reaccionaron. Y era todo evitable. ¿Esa agresión a tu personal, comisario, se produjo ya dentro del estadio? Y por eso en la gradería ya. Ellos entraron por el portón de acceso porque estaba afuera. Entraron por el portón de acceso y ellos tenían que circular por el empastado hasta colocarse en el punto asignado en la divisoria, en la parte lateral de la gradería. En vez de circular por el empastado, ellos subieron 2-3 escalones por ahí, por la gradería, y se aproximaron al grupo. Pasaban tranquilamente los primeros hombres, y al último hombre que pasaba, un aficionado se acercó y le golpeó. Y ese fue el motivo de la reacción. Pero ellos reaccionaron contra todo el grupo que estaba ahí. Lo que debería haber hecho es darse la vuelta, identificar por el número, por el color de su vestimenta, ropa, y dar participación al personal de prevención y eventos deportivos. En ese caso, por ejemplo, se le saca incluso del estadio se le puede sacar. La directiva de Guaraní, comisario, va a enviar una nota a la policía contando todos estos detalles y esperando una explicación como la que estás haciendo ahora aquí al aire con nosotros. Y sí, acá no, la cámara no miente, todo está grabado. Entonces uno no puede justificar, no puede salir de lo que se grabó, de la escena, de lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Hay autocrítica entonces, hubo un mal procedimiento de la policía. Y por eso, la policía no entró para intervenir un hecho de gresca, de agresión, ni nada por el estilo. La policía entró como para posicionarse en su lugar y empezar el encuentro, porque ya estaba a punto de empezar el encuentro deportivo. Por tal motivo, 5 a 7 minutos demoró del tiempo preestablecido. Comisario, y después se inició el encuentro deportivo con total normalidad hasta el término, sin inconveniente. Comisario, el personal policial no tiene que estar preparado, no ha estudiado, no hay un protocolo a seguir para que no haya este tipo de reacción. Y por eso, eso por ejemplo es un hecho, yo diría, aislado, porque no es la forma de actuar. Aparte de eso, el trabajo del grupo táctico es al extremo. ¿Qué quiere decir al extremo? El jefe de servicio es el líder del servicio, el que comanda. Cuando surge un incidente en un grupo, en una gradería, envía a gente de evento deportivo. Si evento deportivo no puede, envía a gente de prevención que está sin arma en ese lugar. Si es que ellos son rebasados, ahí recién a criterio del jefe de servicio ordena para que actúe. Pero el jefe de servicio tiene que dar las órdenes. Ayer no ocurrió nada de eso. Comisario, muchas gracias por el tiempo. A las órdenes. Comisario Mario Lesme, nuevo jefe de eventos deportivos de la APF.
En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Con cubiertas como Tiger, andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Jacomer y en todos los distribuidores del país. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Bueno, faltaba hablar del tema Olimpia y tampoco redondeamos la cuestión del Cerro Porteño, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con el partido de ayer. Pero hoy juega Olimpia. Recibe a Resistencia, 20-30 horas. Puede reducir la distancia porque a esta altura, si bien se frenó Libertad, por lo que mostró Olimpia en los últimos partidos, como que ya queda lejos la posibilidad de pelear seriamente por el título. Lo que sí podría pasar es que Olimpia ganando se va a poner a 4 puntos de Guaraní, que ahora es el que ocupa esa plaza de Libertadores fase 2, que premia al tercero en el acumulativo, porque el segundo, ante esta situación de que Libertad está para ser bicampeón, le da la posibilidad al segundo del acumulativo de ir directo a fase de grupos, y en estos momentos ese lugar, y es difícil que ya le arrebaten de esa zona, a Cerro Porteño, que tiene 64 puntos. Bueno, hoy comenzamos temprano la previa con todos los compañeros desde para uno, y nosotros, Fabio, estaremos en peligro de gol, que como siempre y todos los lunes antes del partido Luqueño, antes tenemos qué partido, a las 5 arrancamos. Ese partido va a definir en gran medida. Sí, vos sabés que si gana Luqueño va a superar, no solo, que de hecho está por encima de Tacuarembó, va a superar a Resistencia y va a superar a Guaireña también. ¿Por qué? Porque al dividir por una sola temporada, cuando gana su partido dispara. Sale entonces Luqueño. Saldría totalmente y dejaría ahí hundido a Tacuarembó, a Resistencia, si es que pierde Resistencia, y va a empezar inclusive a estar por encima de Guaireña, si gana el partido de esta tarde en el Feliciano Cáceres. ¿Qué partido? Entonces ese partido es para darle un seguimiento a full. Sí, vamos a estar con Wilson ahí. Ajá. Y después venimos para peligro. Bien, claro, clave. Canté en mitad de la cancha
la distribución. No, si por ahí hay algún inconveniente, algún problema, así como ayer en Guaraní Libertad, no sé, se puede retrasar nuestra llegada. Claro, pues se puede hacer un contacto y contar todos los detalles. Mira, cómo salió. Bueno, con respecto al partido de hoy, lo de Olimpia, ¿no? Confirmar cuál es el nivel que están teniendo ciertos jugadores, dudas otra vez de por medio, cuanto al equipo. Y en el caso puntual es lavarse un poco la cara después lo del miércoles. Porque quiera o no, lo del miércoles pegó fuerte. Y si extendemos a lo que fue su último partido por liga antes del blanco y negro, viene del empate. O sea, como que se dio esta particularidad que Olimpia, desde que volvió a las acciones, ganó los partidos que jugó en Paraguay. Pero después hizo 1 de 6 entre Villaliza contra Tacuaré y lo que fue el miércoles pasado. Entonces una oportunidad para que nuevamente el equipo esté en la altura, más allá de lo que ustedes ya marcaban de cómo está en la tabla del clausura y también del acumulativo. Víctor Bernay. La verdad que nosotros sufrimos mucho lo del miércoles, nos duele, porque somos parte de esta hermosa familia y los futbolistas se sienten así también. Que nos defina el juego, la entrega del equipo, para mí es muy valorable, y que quien convierta el tercer gol sea Ronaldo también, porque lo hablaba con Fernando Jubero, lo hablaba con Miguel Castillo, que estuvo en formativas, y hablábamos de Ronaldo. Ronaldo en la sub-18 en el año 2019, que yo estuve aquí en la división reserva, Ronaldo era goleador en detenidas. Y conocerlo desde ese año 2019 y de verlo cómo jugaba ahí, cómo se expresaba, y analizando videos de las posibilidades de juego de hoy, elegimos a él. Y uno de los aspectos por los cuales lo elegimos es su juego aéreo, es muy determinante en el juego aéreo y lo hizo siempre en formativas. Pero más que eso también quiero rescatar la hombría, quiero rescatar la entrega, quiero rescatar la decisión, quiero rescatar a este equipo que siente la camiseta y la derrota la sentimos doblemente, como profesional y como hincha, y en la victoria la festejamos de la misma manera, así que es muy meritorio lo que hizo el equipo hoy. Juanma Figueredo, ABC Carinal. Profe, buenas noches. Recuerdo el miércoles le consultaba justamente cómo iba a gestionar eso, el tema de la tristeza que generó la eliminación, y se ve que hablaron mucho, conversaron, no sé si fue así, porque hoy el equipo se entregó, así como usted lo menciona, al 100%. Primero, si fue así, y lo segundo es sobre el estilo de juego y cómo un cambio que también hizo que se cambie ese estilo, cambió también el nivel del equipo para el segundo tiempo. ¿Le parece que no debe justamente casarse con un solo dispositivo táctico y que dentro de eso también el equipo respondió bien? Tuvimos la posibilidad de tener la fortaleza mental y de hablarnos de buscar objetivos. Cerro siempre te lleva a buscar objetivos y ser resiliente también. Y nosotros sabíamos que tenemos, ahora nos quedan 9 pasos, eran 10 pasos cuando hablamos, y ir escalón a escalón, subiendo y esperando resolverlo de buena forma para poder consolidarnos como equipo y poder ser muy competente como lo queremos ser. Con respecto al sistema, considero de que la disposición de los futbolistas dentro del campo de juego hacen al modelo de juego nuestro. Interpretamos que los 3 volantes puestos en forma de triángulo no estaban dando los beneficios que creíamos, y por eso buscamos poner un pivot y mantener 3 futbolistas en los box, que le llamamos, y a partir de ahí encontrar los espacios, y lo empezó a encontrar Pachi, lo empezó a encontrar Cecilio y Damián, y a eso abordándolo con 2 puntas que podían fijar y que podían buscar espalda, fijaban a los centrales y buscaban espalda a los laterales, y creo que hubo una acción ahí que hizo muy bien Damián desde el box y fue para Alfio, y bueno, aparentemente fue offside. Que después encontramos ese juego que necesitábamos y pudimos ser muy protagonistas, pero además de eso también lo dijimos en el entretiempo, este partido lo vamos a ganar con fútbol,
y lo vamos a ganar con garra, como lo demanda esta camiseta. Y lo remarcaban los futbolistas cuando finalizó el juego, que lo hicieron de esa manera. Así que muy feliz por la entrega, muy feliz por ello, muy feliz por el club, y esperemos poder seguir creciendo, que es lo que estamos necesitando. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Unión Europea ya no financiará alimentación escolar. Los ministros de Educación y de Relaciones Exteriores presentaron este lunes en el Congreso las notas reversales sobre el convenio con la Unión Europea. Señalaron que no solo cambió el título, sino el objetivo, pues con estos fondos ahora ya no financiarán alimentos, sino que se enfocarán en el fortalecimiento de las matemáticas y las lenguas. El Estado paraguayo se hace cargo de la alimentación de sus niños, enfatizaron. Lo que pasa en el mundo. OMS recomienda la primera vacuna contra el dengue. La OMS recomendó hoy la primera vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, en un momento en el que la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica a causa del cambio climático, entre otros factores. La vacuna cuadrivalente, basada en una versión debilitada del virus causante del dengue, se recomendará para menores de entre 6 y 16 años en zonas donde esta enfermedad se haya convertido en un problema importante de salud pública.